Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la miniserie de podcast sobre Bitcoin. Tercer capítulo de esta serie que versa de las diferentes cualidades de Bitcoin que lo hacen comparable con el dinero fiduciario que utilizamos habitualmente. Hoy hablo con Randy Brito de Bitcoin Venezuela y con él hablaré de un tema sumamente interesante, el emisionismo. En este pod busco comparar la capacidad que tienen las monedas fiat de emitirse o imprimirse sin límite y cómo por contra Bitcoin es una moneda de emisión finita. La mejor manera de comparar al bien digital más finito con el fiat más emitido y sobre todo más emitido descontroladamente es hablar de hiperinflación, y hablar de hiperinflación es hablar de Venezuela. En el pod de hoy repasamos primeramente las características técnicas que hacen de Bitcoin un bien finito, después cómo la emisión se relaciona con la inflación, las razones por las que Venezuela vive hoy en hiperinflación y cómo ante esta situación de precios y salarios en constante cambio, los venezolanos han empezado a usar Bitcoin para cubrir esta inflación. De nuevo, el pod más largo grabado hasta el momento, pero una perspectiva interesante para tener presente los beneficios de una emisión finita como la de Bitcoin. Sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Randy, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Randy Brito, de Bitcoin Venezuela, aunque ahora nos contarás un poco más sobre ti, pero no, gracias a ti, que además sé que estás muy ocupado y que haces muchas cosas y sé que es difícil encontrar un hueco que te pueda robar, así que gracias por este momento. Pero bueno, como decía ahora en la introducción, siguiente capítulo, el tercero ya, en esta miniserie de pods sobre aspectos y características con las que podríamos comparar a Bitcoin con el dinero fiduciario o fiat que conocemos, el que utilizamos cada día en nuestras ciudades, ¿no? Para comprar el pan y demás. Y hoy hablaremos de la emisión de Bitcoin, ¿no? En qué ratio se emite Bitcoin o se mina, ¿no? Estamos más familiarizados en Bitcoin de hablar de minado. Pues en qué ratio se mina, el fiat también, ¿no? Lo compararemos con el fiat y la relación de esta emisión de Bitcoin, de este ratio de minado, con la inflación. No tanto en Bitcoin, sino en las monedas fiduciarias que comentamos. Pero bueno, antes, y como siempre, antes de entrar en el tema, Randy, déjame que te asalte a ti un poco y te contextualice para conocerte un poco más y la gente pues, que no te conozca, que te acabe de conocer. ¿Me podrías explicar un poco cuál es tu historia con Bitcoin? Que además sé que empezó hace mucho tiempo, eres de los del principio. Y bueno, básicamente, ¿cómo empezaste a caer en su madriguera? Bueno, yo aprendí de Bitcoin en abril de 2011 y miné en una pool hace muchísimo tiempo ya mi primera cantidad de Bitcoin, que aún tengo la dirección con la que lo hice, y fue Mm, la primera y única cantidad que miné. Nunca más volví a minar hasta el día de hoy, todavía no lo he hecho. mm, ¿Por qué no seguí minando? Porque me dediqué fue a leer todo Bitcoin Talk. Cuando Bitcoin Talk se podía llevar al día en un día, podías apuntarte los artículos que la gente publicaba, los posts en el foro, y sí. podías leerlos completo en un día, cosa que hoy es imposible con la cantidad de publicaciones que hay en todas partes, ¿no? Y al cabo de un año fundé bitcoinvenezuela.com para enseñar todo lo que yo había aprendido, pero en español y a la gente de Venezuela sobre todo. Em, y luego fundé una organización sin ánimo de lucro en España, con la que me dediqué a dar, donde yo vivía, claro, yo vivía en España ya por ese entonces, y entonces me dedicaba a dar charlas sobre Bitcoin, sobre liberalismo, anarcocapitalismo y cómo encajaba todo eso, ¿no? Y desde entonces me dediqué a eso, a la educación. En 2014 ya me uní al equipo de Coinbase Ujú, como agente de soporte para dar soporte a los clientes. ok. Y desde entonces he estado trabajando para varias empresas, incluida Coinbase y ahora MetaMask en Consensus, y dedicándome desde el año 2012 a Bitcoin Venezuela como una fundación sin ánimo de lucro para la educación y también para la ayuda humanitaria. Recolectamos fondos a través de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, Ether, y Mm,
con eso damos ayuda humanitaria en Venezuela. Vale, de hecho, esta era la segunda pregunta. O sea, ¿tu vida, a lo que te dedicas, está relacionado 100% con cripto? Desde el 2012, sí. Desde el 2012 en cuanto a charlas, educación, investigación, conferencias, cuando trabajaba en Coinbase, Mm, de consultor, traducción, así gané mis primeros bitcoins haciendo traducciones. ok. Eh, Hice, por ejemplo, traducciones de varias carteras de Bitcoin, una entre ellas, la primera que hice fue la de Electrum, luego Mac Wallet, varias más. La última fue la de Green, la de Blockstream. No está mal. Hice el peer review del texto que estaba traducido en español y así me ganaba haciendo trabajo freelance hasta que me contrataron en Coinbase y cobraba en Bitcoin mi sueldo y desde entonces he vivido de Bitcoin, desde el Ah, 2012. o sea, en Coinbase pagan en Bitcoin, ¿eh? El salario. Si lo A quieres, los entiendo. que quieren, sí. Ostras. Y claro, esto estamos hablando de 2014, o sea, entiendo que si cogieras lo que vendría a ser un salario o el pago de una factura de freelance de aquella, bueno, si te contrató, entiendo que estabas asalariado, ¿no? Sí, era un salario como contratista de Coinbase Ah, hasta que lanzaron en Europa el año siguiente, claro. y, Porque cuando nosotros empezamos no funcionaba en Europa, solo en Estados Unidos. vale, y entiendo que también está relacionado con el tema que hablaremos hoy, que si ahora miras un salario de aquella época, en el valor actual tiene que ser muchísimo, ¿no? Bueno, en ese momento nos pagaban en Bitcoin nuestro sueldo al día, ¿no? O sea, que se convertía, nosotros cobrábamos nuestro sueldo normal en fiat, pero Ajá. el método de pago era Bitcoin. Entonces, ese día nos enviaban cierta cantidad de Bitcoin como nuestro sueldo, ¿no? Y uno llegaba y los cambiaba a todos para pagar el alquiler y esas cosas que uno hace, ¿no? Qué bueno, o sea, pago al día. Ostras, qué bien, qué Por bien. Bueno, ejemplo, la, claro. por ejemplo, la comida la conseguía pagar toda en Bitcoin. De hecho, hubo una época en la que estuvimos trabajando muchísimo porque Coinbase estaba lanzando en Europa y eso. Y una de Mm. las cosas que hicimos fue comprar estas comidas que vienen en bolsas y le echas agua y las puedes batir y ya es comida. Como ramen, digamos. No, no, es un sustitutivo alimenticio Ah, vale, sí. que se llama Ujú. Huel, o también hay uno que era ah, no recuerdo el nombre, bueno, pero Huel es el más famoso en Europa. Mm. Creo que es el que enviaron al espacio, las bolsas de comida de ellos y todo. Sí, Era una forma muy interesante porque pagabas en Bitcoin, te lo enviaban a tu casa, comías con eso, mientras trabajabas en Coinbase, cobrabas en Bitcoin y entonces te lo podías volver a gastar en comida. Entonces hacías un ciclo del mismo Bitcoin, ¿no? Lo gastabas, consumías para seguir trabajando y luego volvías a cobrarlo, ¿no? El Bitcoin. O sea, era el mismo Bitcoin prácticamente, ¿no? Que se qué lo gastabas seguramente en un procesador de pagos, que era el que utilizaba mm. Fuel en ese entonces. Un BitPay, una cosa así. Sí, seguramente era uno de esos, sí. Vale. Ostras, qué bueno. Y ahora mismo, Randy, ¿dónde vives? Yo vivo en Sevilla, España. Vale, vale. Entonces todo Bitcoin Venezuela, todo lo gestionas desde aquí y, bueno, claro, lo gestionas en distancia. Sí, Bitcoin Venezuela siempre operó con colaboradores en el país, que gente Ujú. que, por ejemplo, formó parte como miembros de Bitcoin Venezuela del equipo, entonces se dedicaban a dar charlas, conferencias en las universidades, enseñaban a la gente en la calle, imprimían flyers, iban por los barrios, enseñaban a la gente. Entonces, yo desde fuera lo que les ayudaba, sobre todo con la marca Bitcoin Venezuela, era encontrarles los apoyos comunicacionales, los fondos, preparar Mm, charlas, eso es todo lo que hacía yo en ese entonces. Y ya más últimamente, la mayoría de esos colaboradores se fueron del país. Supongo que también pudieron ahorrar sus cantidades en Bitcoin quienes pudieron y quienes no, igual se fueron del país, ¿no? Por la situación y el agravamiento de la crisis en el país. Entonces, fue quedando muy poca gente mm, y la situación se fue tan grave que nos dedicamos también a la ayuda humanitaria. Aquellos colaboradores dejaron los contactos con los que yo podía comunicarme para poder hacer actividades y fui consiguiendo más contactos para que se dedicaban a la ayuda humanitaria desde hace años en las ciudades, mm. porque
no tenían fondos, ¿no? Ya no tenían donantes, ya no tenían fondos, e hice lo mismo. Esta vez, en lugar de financiar charlas en las universidades y conferencias sobre economía y Bitcoin, pues estamos desde 2015 financiando actividades de ayuda humanitaria, alimentación, medicinas y todas esas cosas con Bitcoin y otras criptomonedas. Qué bueno, más tarde te preguntaré algunas cosas de bien cómo lo conseguís hacer. Pero antes déjame preguntarte otra cosa, ¿cuándo dejaste de vivir en Venezuela? Yo me fui de Venezuela entre el 2004 y 2005, ¿Vale? después de la situación que hubo en el 2002, del paro nacional y todo eso. Ujú. La gente de la clase media alta, gente que ya tenían empresas y eso, se convirtieron en un objetivo del régimen para atacar, ¿no? O sea, para poder poner a unos en contra de otros. Y ¿Vale? entonces mucha gente tuvo que dejar el país durante los primeros años del año 2000, y Sí. nosotros fuimos uno de ellos. Nosotros porque teníamos obviamente la nacionalidad española, entonces fuimos a España y no a otro sitio, para no sentir el cambio tan fuerte. En España pues se habla el mismo idioma y Claro. hay mucha gente que tiene nacionalidades europeas, que es portuguesa, italiana. Nosotros teníamos la Mm. Vale, ¿te sientes afortunado haber salido tan pronto, digamos? Se aprende muchísimo cuando tienes que irte. Aprendes a ser muy independiente y aprendes mucho también de Europa, ¿no? Que tienes muchas facilidades para viajar, ¿no? O sea, Mm. hay vuelos muy baratos, hay trenes que te llevan por toda Europa, puedes ir en coche a cualquier parte. Entonces, es una forma en la que piensas por fuera, ¿no? O sea, de fuera, piensas como que no estás atrapado en un sitio, ¿no? Cuando, por ejemplo, salir de Venezuela siempre es un viaje muy largo, ¿no? Ir a Estados Unidos es como una vez cada quién sabe cuánto, cuando aquí puedes ir a Reino Unido o a París por 40 euros, ¿no? Claro. Sí, sí, es un cambio total. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues conociéndote y contextualizando, y aunque luego iremos repasando algunos de estos proyectos en los que estás metido, que algunos hemos dejado aparcado, volvemos al pod de hoy y al tema de hoy. Porque hoy de lo que se trata es de comparar la emisión de Bitcoin, ¿no? El ratio en el que se mina a lo largo del tiempo en comparación con otras monedas fiduciarias, como decíamos antes, desde la óptica de la inflación. Esto es importante porque la emisión no es igual a inflación, sino que está relacionado, pero no directamente. Partimos de la premisa de que la inflación es la pérdida de valor del dinero por una subida de precios de los bienes y servicios pues que consumimos habitualmente. Eso es decir, que con el dinero que tenemos, pues que podemos pagar menos cosas, ¿no? Como decía, la relación entre el porcentual de emisión de una divisa y el porcentual de inflación de una economía no es una relación directa, pero bueno, hay diferentes teorías económicas que sugieren que, pues bueno, que dadas ciertas condiciones, casi que podríamos decir emisión igual a inflación, ¿vale? Eh, para poner también en contexto un poco todo el pod de hoy, desde que se acabó el patrón oro, época en que el patrón oro como la época en que medíamos la riqueza de un país por las reservas de oro que tenían en su banco central, y entonces su divisa era más o menos fuerte en base a esa de reserva, pues desde que se acabó pasamos a un dinero elástico, a un dinero que los bancos centrales de la mano de la política pues tienen la capacidad de emitir, de imprimir cuanto consideren necesario, ¿no? Hay políticas que están más controladas y que saben o que digamos que tienen unos límites más marcados, y otros pues que dejan ir la mano, apretan el botón y imprimen de más. Entonces, con esta premisa, tenemos a Bitcoin. Que Bitcoin es, si lo consideramos divisa, ¿no? Es una divisa de emisión finita. Forma parte, si hablamos del dinero elástico, pues forma parte del dinero duro, que estaría como dentro del oro. Por eso mismo, porque es escaso y finito. Satoshi Nakamoto, en el código fuente del cliente de Bitcoin.exe, no en el white paper, en el cliente, definió una serie de parámetros que acabaron dando como resultado que Bitcoin solo llega a tener los famosos 21 millones
de Bitcoin, que además se alcanzarán en 2136. Estos parámetros que limitan esta cantidad de Bitcoins a 21 millones son la recompensa de Bitcoins por bloque minado, que empezó siendo 50 Bitcoins por bloque, y luego el otro parámetro es la cantidad de bloques hasta el halving. Con estos dos parámetros, la conclusión es, el resultado, digamos, es que Bitcoin solo tendrá 21 millones. Por eso Litecoin, pues que tiene estos dos parámetros los tiene modificados y por eso tiene 84 millones. En los primeros 4 años de Bitcoin se emitieron y se minaron el 50% del total, ¿vale? Que son 10,5 millones. A partir de ahí ha habido una media, y aquí viene lo interesante, ha habido una media del 8,35% de emisión anual de Bitcoin hasta el 2016, o sea, después del primer halving. Después del segundo halving, que fue en 2016, ha habido una media del 3,57% de emisión anual. Este número es importante irlo teniendo en la cabeza cuando comparamos con el fiat después. Y a partir de 2020, que es el siguiente halving que nos viene, la emisión media anual pasará al 1,67% y iremos bajando hasta el 2136 al 0%, porque ya se dejarán de emitir. Al ser, y llego, que esta es la introducción más larga que he hecho, Randy, al ser un bien y divisa escaso, el poder de compra, a diferencia de las monedas fiduciarias, solo ha hecho que aumentar en los 10 años que tiene de vida, y hemos pasado de pagar 2 pizzas por 10.000 bitcoins a que un bitcoin pues llega a valer en el all-time high de 2017 $20.000. Contra Bitcoin, y esta es la conclusión más importante, todos los bienes y servicios deflacionan. O sea, siempre, te lo preguntaba antes, tu salario en 2014 en Coinbase seguro que te permite mucho más de lo que en teoría te permitía en aquel entonces. Todos los servicios y los bienes se caen. Entonces, este es el caso Bitcoin. Dinero duro, dinero con emisión finita. Y entonces tenemos, pues, otro caso, el caso opuesto, que es, en este caso el que vamos a tratar es el caso de Venezuela, ¿no? Habría otros casos también, pero bueno, el caso de Venezuela, si más no, es el más extremo que tenemos todo en mente. Es curioso porque en Venezuela, en los años 50 y 60, tenía la divisa más estable del continente. Y actualmente se vive en Venezuela con hiperinflación. Nosotros, los, digamos, europeos, que conocemos lo que es la inflación, que más o menos está en España en un 2% anual, ¿me podrías explicar qué es la hiperinflación? Bueno, en principio me gustaría que la gente también investigara lo que es la inflación, ¿no? Pero solo para decir que en Wikipedia definen la inflación como la vimos seguramente tú y yo en el instituto en España, ¿no? Es el aumento sostenido de los precios dentro de una economía, ¿no? Pero luego, si sigues estudiando un poco más, te das cuenta que esa definición es nueva. La definición de inflación antes era el aumento de la masa monetaria de una economía sin que la producción aumente también. Por tanto, hay mayor moneda, pero la cantidad de productos son los mismos, por tanto necesitas más moneda para pagar la misma cantidad de productos. Quiere decir que la moneda cada vez vale menos. Esa era la definición original de inflación, que la gente la puede buscar, ¿no? No sé si, o sea, no sé si original, pero sí anterior a la que pone Wikipedia, que es la que pone nuestros libros del instituto a partir, supongo que de los años 70 para acá, ¿no? Entonces, sí, el caso es que el Bitcoin, como tú bien definiste, tenía una inflación definida, predecible en el tiempo, que podemos saber que va a ir cambiando aproximadamente cada 4 años, ¿no? En este caso, al 50% cada 4 años, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela es que es completamente impredecible, no puedes calcularlo, no hay forma de calcularlo, y viene siendo a golpe de mazo dando, ¿no? Como sucede en Venezuela, que todas las decisiones se toman con el mazo, ¿no? Allí se hace esto o no se hace, y ellos dicen, y de la misma forma, pues imprimen moneda para poder mantener la maquinaria del Estado, que ellos prácticamente todos los empleos en Venezuela son estatales, ¿no? Todos los empleos en Venezuela los paga el Estado, prácticamente, o son empresas
ellos dicen privadas, pero todo el trabajo que hacen es para el Estado, ¿no? Son empresas que sirven al Estado de forma coactiva o incluso voluntaria algunas, ¿no? Tipo de funcionarios. No son funcionarios porque no están directamente en el payroll del gobierno, ¿no? Pero todas sus funciones son alrededor de lo que hace el gobierno. Es como una empresa de limpieza privada en un ayuntamiento, es privada, pero toda la limpieza que hace lo cobra del ayuntamiento, ¿no? No le hace limpieza a ninguna otra empresa pública, digo, privada. Entonces, su único empleador es el gobierno en este caso. Pues así son la mayoría de las empresas que quedan en Venezuela ahora, ¿no? O están controladas directamente o trabajan solo para los contratos públicos, ¿no? Entonces, para ellos poder seguir pagando a toda esa gente en Venezuela, lo que hacen es imprimir, porque cada vez que van a pagar un sueldo, y por eso hay una prácticamente todos los meses puedes decir que el presidente de Venezuela ha aumentado el sueldo mínimo, porque todos los meses tienen que imprimir otra vez, pero cuando lo imprimen ya la inflación hace que todos los precios aumenten, entonces tienen que subirlo para poder pagarte el sueldo y que salgas corriendo a comprar algo, ¿no? Que ahí es donde viene lo de si el dinero pierde valor a una velocidad en este caso, del 2% anual en España, en Venezuela lo pierde acerca de entre un 2 y un 5% al día. O sea, estamos por los 2 millones por ciento, ¿no? Creo que vimos por allí. Sí, he leído, de hecho, que se considera hiperinflación cuando la inflación supera el 50% mensual. Y esto sucedió en Venezuela a finales del 2017. Sí, ahora mismo debe estar ya por el 5% diario, ¿no? En Venezuela. Sí, ahora yo tengo los datos aquí delante y ahora, digamos, hemos pasado en 2017 en noviembre, un 56% mensual y hemos llegado a puntos, el pico más alto, si los datos están bien, es de agosto de 2018, no, perdón, de septiembre de 2018 con un 233% mensual. Ok. Eso significa, para poner en contexto, que si el día 1 de agosto no sé, porque la conversión no la llevo bien, pero no sé, podríamos decir que un café costase 10.000 bolívares, pues que a final de mes valdría, es que me cuesta... 156.000. No, porque está en 233% de inflación. Ah, Por lo ok. tanto, 300.000 por lo bolívares. tanto es el doble y un poco más. O sea, Sí. estaríamos hablando de que hemos pasado de que ese café cueste pues 22.000 bolívares. Sí, en cuanto a ese tema de la inflación, ¿qué causa la inflación en Venezuela? Y es vamos a decir que la mayoría de la culpa es de la impresión de la moneda, claro. Porque el resto de las cosas lo que hacen es responder a eso, ¿no? O sea, cada vez que el presidente sube el sueldo mínimo, lo que te está diciendo es que ha impreso un montón de billetes y se los va a entregar a la gente en forma de sueldo, ¿no? Entonces, todo el mundo empieza a subir todos los precios. Entonces, no es el aumento sostenido de los precios o el aumento generalizado de los precios de la economía, porque los precios están subiendo es como una respuesta al aumento de la masa monetaria, ¿no? No es al revés, ¿no? No es que están subiendo las cosas de precio y el dinero está perdiendo valor. Es que hay más dinero, entonces él pierde valor el dinero, ¿no? Entonces, esto es prácticamente todos los meses, ¿no? Y cuando aumentan, ellos dicen que aumentan el salario mínimo, pero en realidad es que, como ves, han tenido que sacar incluso billetes nuevos porque la inflación es tal que ya no pueden, ya no es manejable, ¿no? Ese dinero en efectivo ni siquiera llega a estar en circulación y ya pierde valor, ¿no? No llega a las manos de la gente todavía y ya ha perdido el valor. Sí, esto es interesante. Lo que dices es que es una noticia de hace 3 días que el gobierno venezolano ha sacado 3 billetes nuevos de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares porque básicamente pues necesitaban cantidades más grandes para poder comprar cosas, porque al final el billete, los pequeños, estamos hablando de centavos que no compras nada, que es casi más caro el papel que lo que podrías comprar con él, ¿no? Y de hecho, 50.000 bolívares he leído que equivale a $8 americanos. Sí, O sea, está sobre los 7.000 bolívares el dólar, ¿no? Entonces, un billete de 10.000, que es uno de los 3 nuevos que salió, viene siendo $1.20,
$1,25 o $1,30. Sí. Pues yo, a ver, he leído, yo te lo explico y a ver tú qué opinas, que las causas de esta hiperinflación en Venezuela pues son por múltiples causas. Una causa que es del año más o menos que tú te fuiste, de 2003, que es el control cambiario de Venezuela, un control que puso Chávez de cómo se cambiaban las divisas, ¿no? O sea, el primero fue el control sobre el tipo de cambio. Después, la intervención política monetaria, o sea, por parte de la política por parte del gobierno, pues meterse en la política monetaria y básicamente pues controlar el Banco Central de Venezuela, que esto es lo que comentamos, ¿no? Es la emisión para tapar en un principio pues déficit fiscal que tenían con el exterior y luego pues para lo que tú estás comentando ahora pues básicamente para pagar absolutamente todo, ¿no? Sí. Y luego el tercero y que también sé que tuvo un fuerte impacto es que se fió toda la economía venezolana al petróleo, que llegó a estar en máximos y luego cayó. Se fue a mínimos y esto pues desencadenó en una crisis económica que lo que llevó es a la reducción de importaciones, por lo tanto hay bienes que no están en Venezuela porque no se están importando y aquí hablamos de cosas tan básicas como el papel higiénico, y eso pues al final genera una crisis de oferta en productos que hacen que los precios se disparan. Entonces, lo que te decía, ¿tú estarías de acuerdo con que estas tres causas podrían ser los motivos que han llevado a la hiperinflación? Y de estas tres, ¿qué peso crees que tiene la emisión? O sea, ¿es la más importante? ¿Es una más? ¿O cómo lo ves tú? Si añadimos dentro de la inflación, como dices, muchas causas, una de las causas que ha hecho que la moneda pierda valor, no tanto así que exista un aumento de la masa monetaria, que es lo que yo defino como inflación, sino que también perdió valor, ¿no? O sea, también es inflación porque la moneda pierde valor, ¿no? Por eso las cosas aumentan de precio, pero es porque la moneda vale menos, no porque las cosas estén más caras, ¿no? Entonces, fue en 2003, como dijiste, El control cambiario. el control cambiario, pero no solamente el control de cambio de moneda extranjera, que es el control cambiario, sino también el control de capitales, ¿no? Cuando tú tienes dinero encerrado dentro de tu país y no lo puedes sacar, tu dinero vale menos, porque obviamente no puedes pagar nada con él, solo puedes pagar cosas dentro de tu país. Por tanto, lo único que puedes comprar es aquello que acepten en esa moneda, ¿no? Entonces, el control de capitales, el control para evitar la fuga de divisas, ¿no? De dinero del país para que no el control de cambio para evitar que saliese a través de esa forma. También controlaron la compra de acciones, quiere decir que no podías comprar acciones con tus bolívares de empresas extranjeras, por tanto no podías hacer un escape ahí de ese dinero, ¿no? Por ejemplo, no podías comprar acciones en el mercado de una empresa que también cotiza en la bolsa en Estados Unidos, entonces podrías luego venderlas allá y sacarlo en forma de dólares. Evitaron en todo lo posible que pudieras sacar tu dinero. Por tanto, todo el dinero que queda en el país a partir del año 2003 vale menos, de un día para otro. Encerraron económicamente al país. Exactamente. Entonces, todo tu dinero que tienes en bolívares pierde valor. Ahora, en el caso de varios años después, ¿no? que es cuando ya empieza a caer, a nadie le importó eso porque obviamente el petróleo estaba muy alto y todo en Venezuela se paga con lo que genera la renta petrolera, entonces todo iba muy bien porque obviamente había mucho dinero. De hecho, el control de cambio se vio por mucha gente, por los mismos banqueros y por los mismos venezolanos, se vio como algo no tan malo porque todo el mundo tenía dólares, ¿no? Y salían muy baratos porque los controlaba el gobierno, eso sí eran racionados, ¿no? Claro, cuando ya no hay dólares porque el gobierno no genera tantos ingresos del petróleo, porque el petróleo prácticamente se va como a $30 o algo así, de los 150 o algo así que tuvo, ¿no? Ya entonces no solo te raciona los dólares, sino que hasta te los niega, ¿no? Entonces ya la gente no lo ve tan bonito, ¿no? Porque ya no hay dólares baratos, que eran los que te ofrecía el gobierno para mantenerte contento, ¿no? Entonces, ya empiezas a ver que la moneda también pierde valor cuando le hace la devaluación, ¿no? Le quitan 3 ceros a la moneda porque esto implica que hay una inflación. Y una inflación tan alta que hay que quitarles 3 ceros a la moneda porque los números son tan grandes que ni siquiera las bases de datos de los bancos son capaces supongo, ¿qué clase de base de datos tendrían que ni siquiera podían usar números tan grandes, ¿no? Entonces, el billete se vuelve inútil porque ya no puedes pagar nada con él, crean uno nuevo, le quitan 3 ceros,
y ahora últimamente le quitaron 5 ceros y no ha dado tiempo a que distribuyan los billetes nuevos y yo pronto le tendrán que quitar unos cuantos ceros más, ¿no? Porque si ya vamos por 50.000, cuando habíamos empezado por 10, en esta redenominación de la moneda, ya estábamos por 10 bolívares, los billetes eran de 10 bolívares y ahora son de 50.000. Y no ha pasado yo creo que no ha pasado un año, ¿no? Y entonces, si quisiéramos hacer la conversión a la moneda de entonces, dices que le tendríamos que sumar 5 ceros, que harían del 8. billete de 8 ceros. Tendrías que añadirle 8 ceros, ¿sí? Porque la moneda del el bolívar venezolano es la que se escribía como VEB. Luego estaba el bolívar fuerte, que era VEF, y luego, hasta ya no recuerdo ni en qué fecha estamos, pero la última reconversión de 5 ceros fue al bolívar soberano, que 2018. le quitó 5 ceros a la moneda y se llama el bolívar soberano, que es VES. Entonces, si quisieras convertir a la moneda que conocimos nosotros de niño y el que era el VEB, tendrías que ponerle 8 ceros, exactamente. O sea, Lo voy a hacer solo por darme el gusto. O sea, al billete de 50.000, que es el más grande, le voy a añadir 8 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estarías pagando con... ¿Cómo se llamaba la moneda inicial, la que conocías tú de niño? VEB, Bolívar. VEB. Bolívar. Pues estaríamos pagando ahora mismo lo que equivalen a 8 dólares. Estarías pagando, es que me cuesta hasta contarlo, Sí, tienes que separarlo de 3 en 3 5 trillones. y saber si son, exacto, trillones. 5 trillones de bolívares de los que tú tenías cuando eras niño. Sí, ya nos queda poco entonces para tener un billete como los de Zimbabue, ¿no? Los de 10 trillones de dólares zimbabuenses y los 100 trillones de dólares, ¿no? Creo que era el más grande, ¿no? Ya queda poco, ¿no? Ya estamos allí cerca. Ya estamos Bueno, por... de hecho ya lo tenéis. 5 trillones al menos ya lo tenéis. De 1, 2 y 5 trillones. O sea que en 2 meses podemos tener el de los 100 trillones de dólares venezolanos, ¿no? Espectacular, Pero espectacular si lo como... imprimen, tal vez entonces en un futuro pues podrá ser un objeto de colección, ¿no? Yo dejé de coleccionarlo, de hecho los que tengo son todos del año, de los años 90, ¿no? Estos que eh, eran como, estuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, esos son los últimos que coleccioné. Yo dejé de coleccionar incluso los últimos, ¿no? Ya yo no tengo ninguno de a partir del 2008 o así, no tengo ningún billete. No sé, no, de los nuevos no valen Bueno, la pena ni siquiera como colección. ahora los regalan en Consensus. Había alguien que los Hacen estaba... bolsos también, hacen bolsos, hacen murales, pintan sobre ellos y cosas de esas, ¿no? Sí, es que casi tienen más sentido como arte, porque además son bonitos, o sea, tienen colorido y Sí, están... los últimos ya no son tan artísticos, ¿no? Ya los últimos le hacen copia y pega y le ponen un filtro, ¿no? Y ya está, ¿no? De hecho, llevan todos la misma cara, ¿no? Del mismo prócer y, Sí. y en su versión más barata, ¿no? La que se hayan gastado menos dinero en hacer. Y eso tiene sentido porque hacer la cuña del billete cuesta dinero. Sí. Entonces, por todos los sistemas de seguridad que tiene y eso, ¿no? Eso cuesta dinero. Ajá. Entonces, mientras más barato sea, mejor para ellos. Al final lo están Y... haciendo Sí, sí, dime, dime. No, que al final lo de imprimir el billete en papel es para que precisamente la población hable de ese tema y no se esté dando cuenta de todo lo demás que ellos están haciendo, ¿no? Vale. Sí, porque al final es lo que tú decías, lo has apuntado un poco antes, que es que las cantidades son tan grandes que Venezuela, el venezolano de a pie necesita trabajar con banca electrónica porque las cantidades de billetes no son ni normales las que debería llevar encima. Entonces, Ni existen, o sea, son el billete, el dinero en efectivo es tan escaso que no se usa, ¿no? No hay nadie que tenga dinero en efectivo, excepto aquel que cobra ese recién impreso, que normalmente son los pensionistas, y al final los usan y desaparecen, ¿no? Que es lo que dicen de que hay gente que los guardea, ¿no? Los guarda y los usa para aquellas cosas que les interesan, ¿no? El tema del contrabando de gasolina, el mm, tema de se usa también, yo no sé para qué más, la verdad, porque para la comida que está subvencionada por el gobierno, importada y subvencionada, hay gente que lo usa para comprar esa comida y luego la revende más caro, ¿no? Entonces la forma de comprarlo es con el efectivo. Entonces el dinero en efectivo es muy escaso y es lo que crea
unas, ¿cómo se dice? Dificultades a la hora de pagar, ¿no? Entonces la gente no usa el efectivo porque no existe prácticamente y entonces usan lo que son las transferencias bancarias y las tarjetas de débito. Entonces, pero tienes un problema que cuando hay una subida del salario mínimo, todo aumenta de precio, pero tu sistema bancario no se adapta tan rápidamente, no tarda varios días en aplicarte nuevos límites de tarjeta de gasto diario, nuevos límites de transferencias bancarias, todo eso manualmente, ¿no? El sistema bancario de Venezuela desde el año 2003 no ha cambiado. Supongo que lo hicieron en el año 2000 para pasarse al tema de las online banking o las bancas online y desde entonces no lo han actualizado, sigue estando igual. Entonces, son un sistema muy arcaico que muchas cosas se hacen manualmente y entonces cuando vas a pagar y acaban de anunciar un aumento de sueldo, las cosas llegas a la tienda y están tan caras que no puedes pagarlas ni con transferencia bancaria. Entonces usas tarjetas de débito y usas 6, por ejemplo. Tienes 6 tarjetas de débito para poder pagar por un par de kilos de carne, ¿no? O lo que encuentres en el supermercado, un par de litros de aceite o lo que sea. Para poder pagar tienes que pasar por el datáfono, o el TPV, varias veces la tarjeta por el tema del límite, ¿no? Tienes 6 tarjetas, pues pasas las 6 para poder pagar por la compra. Y esto es lo que también añade complejidad y fricción a los pagos en Venezuela. Y luego ya te vas a las transferencias bancarias, que aparte de los límites, ¿no? La banca no funciona, se cae el sistema, no puedes iniciar sesión, tienen sistemas arcaicos de seguridad, entonces todo es muy manual, si se te bloquea la cuenta tienes que ir personalmente a la oficina y hacer la cola para desbloquearla. Cuando no hay electricidad, pues no hay banco, cuando no hay internet no puedes entrar al banco, a veces el banco simplemente está caído y no funciona. Entonces, todas estas cosas lo que hacen es que Venezuela funcione muy mal, ¿no? O sea, todo lo que es el comercio tiene un montón de fricción. Entonces, ¿eso qué sucede? ¿Qué supone eso? Todo es más caro. O sea, a todo le añades un premium porque no sabes cuándo vas a poder cambiarlo, porque no sabes si el banco funciona. Le añades un premium porque tienes que perder tiempo pasando 6 tarjetas por cada cliente. Le añades un premium porque tú compras los productos es con dólares, entonces tienes que cobrar un premium sobre el precio que vendes en bolívares para poder recomprar el dólar con el que luego compras los productos. Entonces todo en Venezuela lleva un premium. De hecho, el cambio en Venezuela se maneja de entre un 7 y un 14% siempre. O sea, tú tienes... De premium, de redondeo al alza, digamos. De premium de comisiones, por ejemplo, al final tú ganas, por ejemplo, tu sueldo en bolívares, que equivale a 5 o 10 dólares al mes, dependiendo de si tienes un sueldo mínimo o un poco más alto, y tú agarras tus, entre comillas, 10 dólares en bolívares y se los quieres cambiar a alguien por 10 dólares y lo que te va a dar es los 10 dólares menos su 14% de comisión. ¿Por qué un 14% de comisión? Porque esa persona ahora tiene bolívares que él tiene que colocarlos en las manos de alguien para él quitárselos de encima, ¿no? Entonces, él maneja ese margen de beneficio porque al final no es un beneficio, al final él termina pagando seguramente por otros dólares de otra gente que los tiene y necesita salir de ellos hasta un 5 o un 7%. Entonces, él tiene que tener un margen de ganancia, ¿no? Entonces, eso hace que todo en Venezuela sea más caro, ¿no? Por eso, cuando hay todos estos cambios en los precios de un día para otro, te ves que, por ejemplo, la carne al cambio te sale en 9 dólares el kilo, cuando en España la carne nunca vale más de 3 euros el kilo, ¿no? Entonces, parece ilógico, pero es que en realidad lo que están añadiendo ellos es la incertidumbre de que no saben a cuánto va a estar mañana la inflación, porque por una emisión en radio o televisión, se puede disparar otra vez, ¿no? Tanto la tasa de cambio que lo del control cambiario se puede disparar en contra del bolívar o puede aumentar la masa monetaria de un día para otro. Entonces, es tanta incertidumbre que tienes que añadir un margen muy grande, ¿no? Vale. ¿Cómo se calculan? Porque claro, entiendo que esto no cambian los precios por una subida de salario a final de mes. Entiendo que esto es un proceso, es más lineal y no escalonado y cada día los precios están cambiando.
Entonces, ¿cómo funciona esto en una tienda? Porque entiendo que no todas, debajo del arroz no hay un visor electrónico que se actualiza al momento. O sea, ¿a qué precios se enseñan? ¿Tienes que preguntar por todo para saber realmente en ese momento qué precio tiene? ¿O cómo es eso? Sería gracioso ver el visor electrónico como algunas tiendas que tienen un tag de Bitcoin y te muestran el precio en Bitcoin Mm, automática según el cambio en dólares, ¿no? Que eso llegó a existir por internet, lo vimos bastante, pero mm. eso en Venezuela no puede que ni siquiera funcione porque habrían tantos cambios cada segundo que yo imagino que la cantidad de llamadas harían que peten los servidores de donde se calculan, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues la gente usa índices, ¿no? Usa sistemas para calcular. Ellos normalmente la contabilidad en Venezuela, quienes la hacen más o menos bien, la hacen es en dólares, pero Vale. al cambio en bolívares, ¿no? O sea, te ponen el producto me cuesta a mí 10 céntimos de dólar, pues yo la pongo y 10 céntimos de dólar a 7.000 bolívares el dólar, pues yo lo vendo en tantos bolívares, ¿no? Ujú, Y entonces, y a ese tantos bolívares le añades el premium, porque luego tienes que volver a comprar esos 10 céntimos de dólar, que ujú. es muy probable que a ti el producto te haya costado algo y lo pagas en dólares y al día siguiente te cueste más, incluso en dólares, que es lo que alguna gente erróneamente, voy a decir erróneamente varias veces porque es algo que se está generalizando mucho, le llaman la inflación en precios en dólares. En Venezuela no hay una inflación de precios en dólares. En Venezuela existe es un premium Ujú. añadido, un coste de producción, un coste de distribución que está aumentando prácticamente cada minuto y se refleja en el coste en dólares. Pero no hay una inflación de los precios en dólares, eso no es así. Pero bueno, algunos personas en Venezuela lo llaman de esta forma, pero no hay una inflación en dólares. Lo que hay es un aumento del coste transaccional, hay un aumento del coste de transporte, hay un aumento Ujú. del coste de pagas, de sobornos y de cosas que tienes que pagar para al final llevar el producto hasta el sitio, ¿no? Entonces, Vale. em, ¿cómo se calcula? Pues hay gente que más o menos hacen cálculos en dólares y al día o al minuto incluso calculan a cuánto equivale en bolívares y ese es el precio que te muestran. De hecho, hay supermercados ahora en Venezuela que a menos que los precios sean regulados, que son obligatorios Ujú. por el gobierno, no te muestran el precio. Entonces, tienen a personas que van caminando por los pasillos a los que les preguntas cuánto vale cada cosa. Y ellos prácticamente están por los pasillos viendo el precio todo el tiempo del dólar y entonces ellos calculan y si alguien les pregunta, te responden al momento cuánto equivale a aquella cosa que quieres comprar, ¿no? Entonces son personas que tienen contratadas que están por allí por el supermercado, ¿no? Y eso o ya hay algunos supermercados que tienen algún tipo digamos, de patronaje por alguien de poder y entonces Ujú. precios en dólares directamente. Y así no tienen que estar con ese cálculo todo el tiempo. Se puede, porque claro, alguien que lo escuche todo esto dice, ostras, pues cóbrate en dólares, ¿no? Que al final será más fácil. Pero si no entiendo mal, no se puede negociar en dólares. A ver, en Venezuela no existe nada, incluso desde el control cambiario, que te prohíba cobrar en dólares. No existe nada que lo prohíba. No existe una ley. Lo que existen es unas regulaciones que impuso el gobierno, que es la ley de ilícitos cambiarios, que es, puedes cobrar en dólares al precio que dice el gobierno. Si cobras a otro precio, estás incurriendo en un delito cambiario, un ilícito cambiario. Es decir, estás haciendo un cambio ilegal, quiere decir, ¿no? O sea, que te ha penalizado incluso con cárcel. Entonces, claro, no está prohibido usar dólares. Lo que está prohibido es usar los dólares a una tasa libre. Y que supongo que es la tasa lógica. Entiendo que En la una tasa del tasa, mercado, claro. claro, una tasa según la tasa cambiaria que estipule el gobierno, supongo que es de risa, ¿no? O sea, debes cobrar mucho menos. Exactamente. Entonces, hoy lo han ido como intentado dar un poco más de cancha a la gente a usar los sistemas de pagos en dólares, euros, sobre todo en dólares, porque el gobierno necesita dólares, ¿no? Y ahora Vale. lo último que han hecho es definir cómo pagar los impuestos en dólares y en criptomonedas, porque quieren que la gente empiece a aceptar dólares y criptomonedas
como que para poder cobrar en esa moneda, ¿no? Porque como ya el gobierno escasea de dólares, pues está buscando cualquier tipo de divisa, incluso criptomonedas, cualquiera, o sea, ni siquiera distinguen de una que sea como Bitcoin un poco más confiable, no, ellos dicen, cualquier criptomoneda que tú cobres, sea la que sea, nos tienes que dar una parte a nosotros porque entonces tienes que definir el precio y el ticket y todo en una moneda, por ejemplo, una criptomoneda en concreto, y pagarnos a nosotros los tributos e impuestos en esa criptomoneda que obviamente quienes en Venezuela cobran en dólares, lo menos que van a hacer es decirle al gobierno que han cobrado en dólares, ¿no? Porque ya entonces te implica que te pueden hacer una auditoría para ver a cuánto recibiste ese dólar, si fue a la tasa que ellos dicen o la que no dicen. Entonces, prácticamente te podrían cerrar el negocio o incluso enviarte a la cárcel. Entonces, la gente que cobra en dólares, que eso sí sucede porque ya, por ejemplo, tanta escasez de efectivo, tantos problemas de electricidad en el país y de internet, hay gente que cobra en dólares en efectivo, cobra dólares en Bank of America, en Cell, en Uphold, en Chapo, en donde haya dólares, ellos lo aceptan, sea Neteller, sea lo que sea. Entonces, la gente que cobra en dólares, lo que hace es quedárselo para sí, como una forma de ahorro eh, para contrarrestar la hiperinflación del país y para poder pagar a sus proveedores cuando les piden dólares, ¿no? Claro. Entonces, lo menos que van a hacer es pagar impuestos en dólares y en criptomonedas, ¿no? Vale. La gente que cobra ya no en dólares, sino la gente normal que cobra en bolívares, ya sea por salario o por algún servicio que hacen, ¿no? Bueno, por lo que sea, normalmente cambian automáticamente a una reserva de valor como el dólar o Bitcoin. No necesariamente lo hacen, y para mí un error no hacerlo, Mm, pero normalmente lo que hacen es que como por algún otro lado ganan dinero, porque el sueldo no es suficiente para vivir en Venezuela. Entonces se conoce en Venezuela que la gente hace mucho trabajo freelance, ¿no? Mucho trabajo fuera de su puesto de trabajo o se dedican al trueque o a lo que sea que les dé dinero, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacen cuando llega un sueldo es comprar todas aquellas cosas que se pueden comprar con el sueldo. Es decir, pues puedes comprar productos que están regulados a un precio más bajo o puedes comprar con transferencia bancaria o con las tarjetas lo que puedas aquel producto que esté en el mercado en ese momento, sean jabón, aceite, lo que sea, ¿no? O cualquier cosa que te ofrezcan por WhatsApp, cualquier cosa, todo, intentas comprar todo lo que puedas, ¿no? Con esos bolívares. Si te quedan extras de bolívares y ya has pagado la luz, el agua y todo, que es lo que se paga en Venezuela con esos bolívares, que es irrisoria la cantidad que se paga, pero también es irrisoria la cantidad que tienes de sueldo, entonces va más o menos acorde. Si te sobran bolívares porque tuviste un bono extra o porque hay una parte de tu sueldo que te la pagan en bolívares a una cierta cantidad mayor, lo que haces es cambiarlos a dólares y hay gente que ya los está cambiando incluso a Bitcoin, Uphold, dólares de Uphold, porque hay mucha gente que lo está usando como si fuesen los nuevos Neteller, los nuevos PayPal, aquello en lo que tú mantienes un saldo digital en dólares o en euros y que luego puedes intercambiar por la moneda local a la hora de pagar o lo puedes más fácilmente, por ejemplo, cambiar a Bitcoin cuando quieres hacer un pago en Bitcoin en algo que solo aceptan Bitcoin y no te aceptan tu Uphold. Por ejemplo, es más fácil cambiar a Bitcoin, que es una moneda mucho más líquida en el país, y pagar a la gente con Bitcoin o usar Bitcoin como puente para pagar con otros métodos de pago. Vale. Sí, ahora te haré unas cuantas preguntas sobre, o sea, concretamente Bitcoin en Venezuela. Casi, bueno, eres Bitcoin Venezuela, o sea que va perfecto. Pero te quería, a ver, mira, he visto un tuit estos últimos días de Michael Goldstein que, bueno, que venía a decir, o sea, con otra cosa que digo antes, que es que normalmente la política monetaria te viene a decir que una pequeña inflación por debajo del 2% o del 2% es buena para el crecimiento de la economía. Y también te meten mucho en la cabeza, en estos institutos que tú dices, que hemos estudiado todos, que la deflación es mala, ¿no? Y en este tuit de Michael Goldstein, que es @bitstein, decía que la economía con una inflación del 2%, o sea, la que comentábamos antes que tiene España, en 34 años te habría reducido el poder de compra en un 50%. O sea, que es sutil,
pero es un martillo que va martilleando y tarde o temprano pues te acaba diluyendo tus ahorros, ¿no? Entonces, después de lo que se está viviendo en Venezuela y que tú estás viviendo de primera mano, ¿qué opinión te merece esta reflexión? Ya no en una hiperinflación, sino en teoría, en un país correcto de inflación como es España. ¿Te alarma después de lo visto en Venezuela o no? ¿O dices, bueno, mira, lo acepto como normal? Precisamente hay gente que habla de Mario Draghi del Banco Central Europeo como una persona que tiene adversión a la deflación, ¿no? Es una persona que le tiene tanto odio a la deflación que es la persona perfecta para tenerla allí, ¿no? Porque él se encarga de que siempre haya inflación. Si alguna vez nos llegamos a acercar en deflación en Europa, tenlo por seguro que los 50.000 millones de euros que imprimió hace un par de años lo vuelve a hacer si es necesario, ¿no? Entonces, esto, hay que alejarse lo suficiente de la inflación, ¿no? Unos pasos por delante, por lo menos, ¿no? De la deflación. Entonces ellos nunca quieren estar en esa situación, ¿no? Y en parte yo, por ejemplo, entiendo que la inflación es un impuesto. La inflación es un impuesto que en este caso lo que hace es que detrae de tus ahorros y del dinero que llevas encima, en el caso de Venezuela, porque si en 34 años o 36 años pierdes la mitad de tus ahorros a una inflación del 2%, ¿no? En 34 años, pues en Venezuela cada 34 horas, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, cada 90 años, ¿no? Pero, bueno, cada 100 años pierdes el 90%, ¿no? de tus ahorros, ¿no? A la inflación de Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente, a mí para mí no hay mucha distinción entre la de Estados Unidos, la de Europa, que es cada 34 años pierdes el 50%, y la distinción de Venezuela de que pierdes cada 34 horas, ¿no? Entonces, Vale. para mí son igual de malas todas esas, porque la inflación es un impuesto y como tal está impuesto, ¿no? Es un sistema coactivo por el que te roban ahorro, ¿no? Entonces, el cómo la gente lo lleva debería de ser pues, invertir en cosas que su valorización sea al menos la de la inflación o un poco más, como un premium, como dijimos antes, para protegerte. No vaya a ser que la inflación suba y entonces aquello a lo que tú habías invertido al 2% para siempre, pues ahora más bien te de pérdidas, ¿no? Porque la inflación aumentó. Entonces, en el caso de eso, la deflación del Bitcoin, en el principio, ahora mismo tiene una inflación. O sea, Bitcoin se emite con una inflación sostenida, programada y que puedes calcular en el tiempo, ¿no? Es una inflación programada o sostenida y que se va reduciendo en cada 4 años aproximadamente. Pero llega un momento en el que creo que sobre el 2030 o algo así, ya se han emitido casi todos los bitcoins y el porcentaje al que se va el porcentaje de inflación al que va a estar es tan pequeño que prácticamente no se van a generar bitcoin aunque pasen los 100 años últimos a que llegue al 0,000%, ¿no? Entonces, si en el 2040 ya el Bitcoin podemos decir que es una moneda deflacionaria, eso quiere decir que aquellas personas que ahorran, en lugar de ser castigados, como sucede con el resto de las monedas, a la que le extraen poder de compra a un 2% anual, pues pasarán a tener muy probablemente, si la demanda aumenta o se sostiene en un sistema deflacionario, la moneda incrementa su valor o su poder de compra, porque la cantidad de moneda es la misma y suponemos que la economía se mantiene más o menos igual o incluso aumenta, ¿no? Entonces, si puedes comprar más productos pues, y hay más personas que están demandando tu moneda, entonces se entiende que al ser deflacionaria, su valor va aumentando también, ¿no? Vale. Ahora, yo a esto no le tengo miedo, yo esto me gustaría verlo funcionando, que sería lo mejor, ¿no? En el caso del oro es un ejemplo, ¿no? Sí, y te quería preguntar, para alguien, o sea, porque entiendo que en Venezuela hay gente que incluso pues no debe conocer aún Bitcoin, pero para quien lo conoce y que vive en esa hiperinflación, ¿qué significa que Bitcoin sea o sea, una divisa o una reserva de valor, como quieras, o un bien, pero que sea escaso y que sea totalmente lo opuesto? O sea, la gente que conoce Bitcoin y que tiene esta noción, ¿qué significa para ellos? Claro, la gente que conoce Bitcoin hasta el punto de entender lo que es la deflación
obviamente entienden cuál es la ventaja del mismo, ¿no? También Mm, el Bitcoin sigue estando en un periodo de volatilidad, entonces, aunque sea deflacionario de aquí a 30 años, pues mm. si lo necesitas usar de aquí a mañana y mañana pierde un 10%, pues es complicado, pero si lo usas como un sistema de ahorro a 30 años, pues, si, y entiendes lo que es la deflación, pues lo verás como algo positivo, ¿no? Es como una apuesta a futuro, ¿no? Pero te detengo aquí un momento porque dices que, y esta era otra pregunta que venía después, pero Bitcoin sigue siendo volátil. Estamos hablando de una inflación en Venezuela del mínimo, por ser hiperinflación, del 50% mensual. Hemos visto que Bitcoin, desde all time high en 2017, pues sí, ha caído, a ver que lo diga yo bien ahora, un 85%, me parece. Si a lo mejor me lo estoy inventando, Un pero 85% a enero de este año, ¿no? Hoy ya no ha caído un 85%. Exactamente, pero quiero decir, 85% en Venezuela es 2 meses y medio de inflación como mínimo, que si estamos al 200% de inflación es un mes. Entonces, ¿la volatilidad de Bitcoin es importante para alguien que vive en esa hiperinflación o le da igual si al final... Sí. Si la tienes que usar de forma, o sea, si tienes que usar el Bitcoin de forma inmediata, sí te puede afectar. Pero, o sea, si lo ganas y cuando salgas quieres ir a pagar y ha perdido un 30% por una mala noticia, pues sí te afecta, ¿no? Pero si no si lo estás usando como un método de pago, porque obviamente estás dentro de Venezuela y el único método de pago que puedes usar es ese, y mantienes aquello que quieres mantener de aquí a 30 años en Bitcoin y aquello que quieres usar de aquí a 3 días en dólares, pues sigue siendo una herramienta mucho más útil que tener bolívares o bolívares en efectivo o incluso dólares en efectivo. O sea, si tú tienes Uphold US Dollar, que son dólares de Uphold, ¿Mm? y tienes una parte en Bitcoin también, y esos Uphold US Dollar, que son, digamos que tu sueldo, y lo puedes usar porque es bastante estable de aquí a 3 días, pero los métodos de pagos que usa al final son Bitcoin, es una herramienta buena. Pero parte del dinero que tienes en Bitcoin es un ahorro a futuro, es una apuesta, por tanto, al igual que puede subir, puede bajar, y como es tan riesgosa, también puede ser muy beneficiosa. Entonces, es una herramienta, como digamos, polivalente, que te puede servir para planear de aquí a unos años, pero que también te es útil hoy. Te es útil hoy como un método de pago ¿Mm? que los otros métodos de pago, como no tienes acceso a ellos, pues digamos es como es lo único que tienes y además funciona, pues mejor. El caso es que en Europa, por ejemplo, tenemos la creencia de que para pagar algo usamos el Bizum, en Estados Unidos usamos el Venmo, entonces nos parece que Bitcoin no es tan bueno, pero porque nosotros tenemos todas esas opciones. Ahora, Mm. si no solo entiendes lo que es la deflación, sino también entiendes lo que es Bitcoin, entonces, como yo, por ejemplo, evitas usar Bizum y evitas usar Venmo. A pesar de que es más fácil e incluso más barato, usas Bitcoin, pero usas Bitcoin por otras razones. Por las razones que son de que te añaden como un seudónimo o incluso anonimato si sabes usarlo bien, que puedes pagar sin ningún tipo de restricciones, que no tienes que pedirle permiso a nadie, que puedes enviar sin fronteras, que puedes usarlo eh, para pagar muchas cosas en muchas partes, cuando por ejemplo yo tengo Venmo, pero nadie me acepta Venmo en toda Europa. Yeah. Entonces, ¿de Mm. qué me sirve que sea tan fácil de usarlo dentro de Estados Unidos? Cuando Bitcoin yo lo tengo en Europa, lo tengo en España, lo tengo en Estados Unidos, lo tengo en cualquier parte, incluso en Venezuela, y es convertible a todas las monedas locales y a todos los métodos de pago locales, ¿no? Si es necesario. Mm. Incluso puedes pagar con él directamente. Sí. El último pod que hice en esta miniserie de características de Bitcoin fue sobre la incensurabilidad de Bitcoin. Y en esto al final es que no existan fronteras, que no hay límites, no puede hacer como Venezuela en 2003 de cerrar la economía dentro del país. Y aquí me viene a la cabeza el tema de las remesas y te quería preguntar qué tan importante es Bitcoin para el envío de dinero a Venezuela desde fuera. Ahora ya es más importante, porque el caso es que las remesas en Venezuela desde el año 2003 pasaron a ser irregulares. Quiere decir que ya no ibas a una casa de cambio como Western Union, a una casa de remesas, sino que te diriges a alguien por WhatsApp, ¿no? O sea, es la forma en la que se pasó a hacer. Ahora la gente tenía una cuenta en Instagram o una cuenta en Twitter y te dicen, te hacemos tus remesas, ¿no? Pero ya no Mm, era tan, ahora era como me gusta más a mí, ¿no? Más descentralizado, ¿no? Un mm, poco centralizado los índices de precios porque usaban Dollar Today
pero mucha descentralización a la hora de los agentes, ¿no? Entonces podías irte con aquella persona que tú confiabas más, entonces había más competencia, ¿no? Entonces, esas personas hoy se han dado cuenta de que en los últimos par de años para acá, de que pueden usar Bitcoin. Y pueden usar Bitcoin precisamente porque ellos están fuera. Entonces, tienen una forma de poder hacer aquellos pagos que necesitan hacer cuando cada vez se les está complicando más las transferencias dentro del país. Vale. Ahora existe una limitación que no te permite, tú estando fuera y siendo lo que tú eras antes como un trader de remesa, antes podías conectarte a tu cuenta bancaria en Banesco Venezuela desde fuera y no pasaba nada y hacer tus transferencias y ya está. Ahora no, ahora está limitado, ahora no puedes hacer transferencias de tu cuenta bancaria en Venezuela estando fuera del país, te bloquean la cuenta bancaria y te exigen que camines físicamente dentro de la oficina en Venezuela para poder activarla otra vez. Entonces, se han dado cuenta de que usando Bitcoin ya no tienen que iniciar sesión en su cuenta bancaria en Venezuela. Simplemente tienes que transferir los Bitcoin para acá, para allá, los bolívares los maneja alguien dentro del país y al final se han dado cuenta de que las criptomonedas a ellos les está permitiendo seguir operando como agentes de remesas. Entonces, sí tiene mucha importancia, aunque no sea directamente los individuos los que se están dando cuenta, sino los agentes, los operadores, los sistemas de pago descentralizados o irregulares en Venezuela, los que están haciendo mayor uso de ellos. Quienes sí están haciendo uso directo de las criptomonedas en Venezuela, y esto ya no se le llama remesa, sino un pago internacional, son los freelance, aquellas personas que trabajan para empresas en el exterior y que cada vez ven que es más difícil pagarle a sus freelance y al final terminan usando Bitcoin. Terminan usando Bitcoin porque se dan cuenta de que es más fácil para ellos crearse una cuenta en Coinbase, comprar unos Bitcoins y enviárselos a su empleado en Venezuela. Y ese empleado en Venezuela al final lo que hace es que se lo vende a uno de esos traders, a uno de esos agentes de remesa para recibir lo que él quiera, o los recibe en Uphold y los cambia por dólares, o los guarda en forma de Bitcoin. Y los va guardando porque, bueno, si se aprecia el Bitcoin a un 6% en unos meses, pues eso es como si me hubiese aumentado el sueldo a mí mismo. Entonces hay gente que lo hace también así, ¿no? Se la juegan con esos Bitcoin que han ganado freelancing, gastan aquella parte y la conviertan a moneda local o a dólares que necesitan hacer un consumo de aquí a unos días y el resto lo guardan en Bitcoin como una apuesta como un hedge en contra de lo que pueda suceder, ¿no? De la inestabilidad. Y mucha gente lo ha hecho también como una forma para poder luego irse del país, porque, por ejemplo, Destinia opera en Venezuela, la única forma de pago que acepta es Bitcoin. Hay otras agencias que te aceptan Bitcoin también para billetes de avión. Y bueno, ahí siempre tienes a esta cantidad de gente que tienes en las redes sociales y en WhatsApp a las que les puedes vender Bitcoin, dólares, lo que sea. Y con Bitcoin tiene una utilidad también, que lo que te decía antes de los índices, antes era muy centralizado, el Dollar Today. Ahora, en cambio ahora tienes, no, yo los quiero en Bitstamp más 1%, ¿no? Yo lo uso es Coinbase Pro y yo le quito un 1% porque yo te lo dejo más barato porque es en Coinbase, ¿no? Porque a mí en Coinbase, por ejemplo, somos europeos o estadounidenses y nos cobran 0% de comisión por tradear, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya podemos quitarle esos premium y todas esas cosas y al final solamente añadir nuestra comisión, que es nuestra forma de ingresos, ¿no? Ahora lo has comentado por encima, pero toda esta gente que puede recibir estas remesas o que puede recibir un pago de un freelance en Bitcoin, ¿qué manera tiene para convertir eso en bolívares? Lo digo más que nada con esta última noticia de que Local Bitcoins pues, ha cerrado el efectivo y marcaba all-time highs constantemente en Venezuela. Entonces, ¿de qué manera tiene la gente para convertir eso pues para poder comer básicamente? ¿O se puede pagar en Venezuela, dentro de Venezuela, con Bitcoin a determinada gente directamente sin tener que convertir? En Local Bitcoins, Venezuela nunca ha estado all time high en efectivo. Ha estado en all time high los trades, el número de intercambios, pero nunca en ¿Vale? efectivo. Porque, como sabemos, en Venezuela no hay efectivo. Entonces nadie te va a dar Claro. efectivo, no tiene ningún sentido. O sea, de hecho, los anuncios en efectivo son billetes de dólares. O sea, gente que sí tiene billetes de 50, 20, 100 dólares y son los que te aceptan efectivo. Y esto sí se hace en Venezuela, como te dije antes, con los agentes de remesas, pues ahora también se hacen
en local Bitcoin, pero porque los agentes de remesa ahora operan en local Bitcoin, nada más. O sea, son los mismos que tenías en el WhatsApp, pero ahora están en local Bitcoin. Entonces, ese es el efectivo. Pero en Venezuela yo creo que eso nunca llegó a usarse como para que de verdad sea una noticia, ¿no? De hecho, Ujú. el hecho de que en local Bitcoin no se use efectivo no afecta para nada a Venezuela, porque en Venezuela todo se hace con transferencia, porque a menos que fueras a comprar 2 Satoshi, que vienen siendo como, ahora mismo no sé, pero bueno, tengo por ahí la calculadora, vienen siendo como 300 o 400 bolívares, no tiene Ujú. ningún sentido que pagues con efectivo, ¿no? Y Claro. mucho menos si no lo tienes. Todo en Venezuela se hace con transferencias bancarias. Y eso Vale. aún con las dificultades que tienen las transferencias bancarias. Estamos hablando de que cuando alguien compra 10 céntimos de Bitcoin, que vienen siendo ahora mismo $800, ¿no? Te estamos hablando de que te tiene que hacer 7 u 8 transferencias bancarias, porque los límites bancarios, a menos que tengas una cuenta empresa con unos límites súper altos, no todo el mundo puede enviar $800 en una sola transferencia. Eso no es muy normal allí, ¿no? Y si lo Ujú. haces, tenlo por seguro que al momento te llama el banco para ver qué es lo que estás pagando y qué estás haciendo, porque en Venezuela existe una ley de hace varios años que antes ya se hacía, pero ahora existe como ley, ¿no? Ujú. Que todas las transferencias bancarias y el concepto de aquellas transferencias bancarias pasan por el SUDEBAN, que es la superintendencia bancaria. Todo pasa a través del sistema del gobierno. O sea, que si tú en una transferencia bancaria, sin querer, pones que era para cambio o algo así, tenlo por seguro que te llaman mañana, ¿no? Te preguntan, ¿cambio de qué? ¿Qué estabas cambiando allí? ¿Eran dólares lo que estabas cambiando? Entonces, eso es como la gente opera con los bancos y al final no creo que les afecte mucho eso, ¿no? Ahora, lo que sí le va a afectar es el KYC o el Know Your Customer o el que te pidan que tengas residencia en Estados Unidos o te pongan límites, como por ejemplo en Europa de 2.000 euros, eh, si es dentro de local Bitcoin, porque se entiende que es una permuta entre dos personas y no con una empresa que está de alta como una emisora, como un transmisor de dinero o con una Ujú. licencia bancaria. Entonces, si te ponen esa cantidad de límites, sí puede afectar al trading en Venezuela. Pero bueno, a la gente si Sur Bitcoin no pudo porque la ley en el país y la policía les cerraron, pues entonces te vas a local Bitcoin. Cuando local Bitcoin deje de funcionar, usarán local Ethereum, que al final los trades son entre pares iguales, entonces no hay un intermediario, sino que usan smart contracts, o te vas a BISC, donde todo es directamente de persona a persona, sin ningún tipo de, de intermediario, ¿no? Entonces, al final la gente se irá por esas partes cuando vayan por la regulación que tiene que cumplir local Bitcoin, pues le irán apretando a la gente, le pondrán límites por ejemplo, tú nos pones a nosotros un límite de 2.000 euros como el de que habrá en España seguramente, pues no nos afecta tanto, ¿no? Porque pagamos el alquiler, pagamos esas cosas con nuestros Bitcoin, nos cambiamos por local Bitcoin y funciona. Pero ¿y si tú eres el trader o tú eres el agente de remesas? Ese Claro. límite lo superas en cuestión de un día o dos. Entonces Ujú. te ves que te quedas muy limitado, ¿no? Y terminas usando pues esas otras alternativas, ¿no? Donde no hay límites de transferencia o BISC, que es entre individuos y entonces no hay Ujú. intermediación, entonces no hay regulación que les aplique y ese tipo Vale. de cosas. ¿Se puede pagar o se da el caso de que entre dos particulares, alguien que vende comida y alguien que quiera esa comida, que se lleguen a pagar? ¿Es común que se utilice Bitcoin directamente sin pasar a bolívares? Todavía no es tan común como, digamos, no es como pagar con NFC en las tiendas hoy en España, ¿no? Eso sí es común, ¿no? En España, incluso Mm. ya aquí en Sevilla ya es común, ¿no? Cuando yo recuerdo hace 5 o 7 años, por ejemplo, ya estaban las tarjetas de NFC en Madrid y en las playas de Andalucía no te querían aceptar ni la tarjeta, ¿no? Ujú. Entonces, es como, ahora es común, ¿no? Digamos que ahora aceptar tarjeta hasta por el periódico, como dicen aquí, ya es común hasta en el sur de España, ¿no? Pero en Mm. Venezuela no es ese común todavía, ¿no? En Venezuela todavía no es tan común, pero ya se empiezan a ver, ¿no? Cuando tú empiezas a ver anuncios en Mercado Libre en Venezuela que te dicen y aceptamos dólares y aceptamos Bitcoin, ya sabes que empieza a ser algo común, ¿no? Pero el común, digamos, no como la gente lo pinta de que es la nación Bitcoin, ¿no? Y todo el mundo usa Bitcoin. No es Vale. así, lamentablemente, por
porque lo que es la educación, pues la hemos hecho quienes las hemos hecho, ¿no? Las hemos hecho de forma non-for-profit, lo hemos hecho dando charlas. Normalmente aquellos que están interesados en economía son los que asisten, no la persona que te vende los productos en la calle, ¿no? No hay tanto acceso a los smartphones, un teléfono inteligente donde puedas tener una cartera. Eso no es tan común en Venezuela ya tampoco. Hay 11 millones de dispositivos, 30 millones de habitantes. De los 11 millones, solo 6 millones son smartphones. Y de los 6 millones, creo que eran 40%, solo un 40% usan Android por encima de la versión 5. Si has usado una cartera de Bitcoin, intentas instalarlo en tu Android versión 5 y tenlo por seguro que el 90% de las que están en la Play Store ya no te funciona. Entonces, claro, tienes a unas personas que tienen unas tecnologías muy desfasadas, que por razones de control de cambio, por tanto no podías importar productos porque no tenías cómo comprar los dispositivos fuera, también por la inseguridad. Un smartphone de más de $200 en Venezuela, pues llama mucho la atención de cualquiera que te pueda atracar y robar y asesinarte por ese teléfono. Entonces, la gente usa teléfonos que son de marca blanca, que son copias chinas, que usan versiones de Android que están como que muy personalizadas para esa versión en concreto. Entonces usan versiones muy viejas. Entonces, la mayoría de las aplicaciones no funcionan de carteras móviles. Por ejemplo, las últimas versiones de Coinbase Wallet, que es una cartera para Ethereum, no funcionaba en las versiones nuevas, en las versiones viejas de Android, ¿no? El Electrum, que es una cartera de Bitcoin que yo recomiendo mucho, sí funcionaba en la 4.33, pero la 4.1 no. Entonces, es como el 4.1 es uno de los que más se usa en Venezuela y en ese no te funcionaba la cartera de Bitcoin. Entonces, ¿cómo explica? No puedes explicar cómo la gente acepta Bitcoin si no tiene ni siquiera la tecnología. Y ya, si tienes un smartphone y lo tienes en casa, tipo como teníamos antes nuestro ordenador de escritorio y toda la familia lo usaba, ¿no? Todos se prestaban el ordenador de escritorio. Pues ahora hay gente que tiene smartphone, un iPhone, un Samsung Galaxy S8 en casa y todo el mundo hace uso de él, ¿no? Para poder usar las aplicaciones y lo tienen en casa como si fuese un ordenador de escritorio. No te lo puedes llevar porque es muy inseguro, ¿no? A la calle. Entonces lo que lo tienes allí y imaginemos que esa persona casualmente, a esa familia les enseñamos y todos hacen uso de ese smartphone y pueden hacer uso de él con la cartera de Electrum que te permite cambiar de una cartera a otra, cada una cifrada con una contraseña distinta, con un PIN para que cada quien tenga su cartera en ese teléfono de la familia, ¿no? Pues llega un momento en el que no hay luz. Entonces, ¿cómo usas el smartphone si no hay luz? ¿Cómo usas el smartphone si la antena celular, aunque no haya luz, sigues teniendo 3G y podrías conectarte a la antena celular para tener internet? Resulta que la antena celular que está allí, que es la que le da internet a todo el barrio y a toda la ciudad seguramente, lleva 3 días sin luz, el generador eléctrico ya dejó de funcionar porque ya no tiene gasolina y te ves que llevas una semana sin luz, sin teléfono y sin internet. Y ahora, ¿cómo usas Bitcoin? Entonces, claro, sigue siendo un tema muy complicado lo de si la gente usa Bitcoin en Venezuela. Claro, nosotros creemos que todo es muy común, que siempre conexión a internet, que a menos que se caiga el Google Cloud Service como el otro día o el Amazon House, es algo que damos por sentado en todas partes y en Venezuela no es así. Entonces, en ese caso, nosotros, por ejemplo, yo di con la idea de crear una red mesh para pagos con Bitcoin y para comunicaciones sin necesidad de internet e incluso electricidad. Locha. Locha Mesh. Entonces, es como, dado que la situación es la que es la tormenta perfecta donde todo falla, ¿cómo la gente va a seguir pagando, ¿no? En este caso, por ejemplo, los TPV dejan de funcionar, pero es que cuando no hay electricidad y no hay internet, los TPV no funcionan en ninguna parte del mundo. Pero es que en Venezuela, noviembre de este año, las TPVs, la gente que los ha comprado, que hay gente que los ha comprado incluso importándolos, compran unos que son libres y le puedes poner el software que tú quieres del banco que tú quieres, ¿no? Te lo configura, se lo van a tener que guardar en algún sitio o de pisar papeles para la tienda, porque lo que es Visa y Mastercard, a partir de este año en noviembre, ya no van a estar en el país. Han sido baneados completamente por el presidente, entonces, bueno, por el dictador. Y entonces tienes ahora esa dificultad, ¿no? Al final la gente va a usar Bitcoin, pero porque les están obligando prácticamente, ¿no? Se tendrán que dar cuenta de que van a tener que usar Bitcoin. Y en el caso en el que no tengan electricidad, no tengan internet ni nada, pues tendrán que usar alternativas como Locha Mesh, que les permita comunicarse y seguir pagando, incluso si no hay internet.
De esto de Locha, que era una de las cosas, uno de los proyectos que antes no has comentado en el que estás trabajando y que me parece muy interesante, que básicamente es pues crear una red con dispositivos asequibles, ¿no? Y que todo el mundo pueda montar en Venezuela con lo que tiene en casa. Esto es muy interesante. Entiendo que también tendrá unos requerimientos de energía que en un apagón largo como el que alguno de los que ha habido, pues no sé si está esto considerado. A lo mejor me puedes explicar algo más. Pero también te quería preguntar por Bitcoin Venezuela, que al final, si entras a vuestro Twitter y un poco ves lo que publicáis, habláis de hemos alimentado a 200 personas hoy, a 400, a 1200 en diferentes comedores con lo que vais recibiendo de donaciones. Y te quería preguntar, si se puede explicar, si es seguro explicarlo, de qué manera procedéis vosotros a liquidar estas donaciones, a convertirlas, digamos, en comida, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro caso concreto para conseguir convertir cripto, Bitcoin, a comida? Bueno, si quieres rápido lo de la energía, la gente sigue usando los dispositivos a pesar de que no hay luz en Venezuela. Usan Ajá. generadores eléctricos que consiguen gasolina, que a pesar de todo está escaseando ya, o encienden el auto y cargan allí todos los teléfonos móviles de la casa, porque esperan que haya conectividad 3G en la antena más cercana, ¿no? Mm. Entonces, digamos que siempre hay una fuente de energía que al final van a conseguir y si tienes el incentivo económico para conseguirlo, pues compras un generador en Colombia, lo compras con tus bitcoins, te lo traes a donde sea y te encargas de que haya electricidad, al menos en las casas de al lado de tu casa, ¿no? Que todo el mundo se recargue allí y recuperas esa inversión que has hecho en el generador, por ejemplo. O sea, que la electricidad siempre al final se encuentra, ¿no? La cosa es que luego, aunque tengas electricidad, no funcionan los sistemas porque la infraestructura no tiene mantenimiento o no hay electricidad, entonces las antenas celulares no funcionan, el router de casa no te funciona porque no hay electricidad, entonces el router de casa no hay donde enchufarlo, ¿no? Y el cable por el que va, pues no funciona porque en la antena más cercana donde llega tu cable, pues se han robado los cables de cobre, ¿no? Y ya no funciona. Entonces, en ese caso, pues los dispositivos nuestros no solo son asequibles, los que estamos pensando para casos como el de Venezuela, que también sirve para otras catástrofes como huracanes, o en el caso de Puerto Rico, que lleva 2 años sin conectividad en toda la isla, excepto en la capital, Mm. porque se cayeron la infraestructura y nadie está haciendo ningún tipo de inversión. Entonces, ese dispositivo asequible que hemos pensado nosotros puede funcionar fácilmente tanto con la batería que tiene varios días como con placas solares. O sea, podrías tenerlo todo el día cargando y funcionaría igualmente. Lo puedes conectar a la parte, al puerto USB del maletero del coche, que mientras va a trabajar y eso se recarga también. Entonces, digamos que está pensado no solo que sea asequible, para que sea accesible, para que haya suficiente cantidad de dispositivos, mayor densidad de dispositivos, mejor funcione la comunicación mesh. Entonces, sino que también está pensado para que tenga un consumo de batería muy pequeño y que pueda durar varios días y te pueda dar acceso a la red mesh para comunicarte y hacer pagos con Bitcoin. En qué fase está el proyecto ahora mismo? Ya tenemos el prototipo y tenemos el código open source en GitHub y ahora estamos levantando inversión para poder hacer la empresa que es la que va a diseñar los productos que luego se van a vender, a pesar de que el código es open source, los productos que vamos a diseñar nosotros son los de fácil uso, ¿no? Los de que los enciende y ellos mismos se autoconfiguran. Pero si tú tienes un router en casa que no funciona porque no hay internet ni hay luz, pues si casualmente lleva dentro un hardware parecido al que usamos nosotros, que es nuestra idea, tú puedes pues separarlo y flashearlo con nuestro software y serías un nodo más de la red mesh. Entonces, Vale. entonces em, estamos en la fase de crear el producto para producción. Esa es la parte en la que estamos, ¿no? Diseñar un producto que sea fácil de usar y que tenga las prestaciones que nosotros pensamos que podamos vender. Y ahora mismo estamos levantando inversión para esa parte, para crear el producto final que se pueda producir en masa. Vale. Pondré debajo de en la descripción del pod, pondré la dirección de Twitter directa al proyecto de Locha para que quien le quiera echar un vistazo. Es un proyecto muy similar, quizá alguien lo conoce, a un proyecto no es open source, es totalmente lo opuesto, que es GoTena,
pero en vuestro caso, pues como tú dices, open source y con la voluntad de que la gente, con lo que debería poder encontrar con cierta facilidad en Venezuela, pues pudiera montar ese hardware, ese open hardware y ponerse a montar una red independiente de la red principal de Internet que también se cae o independiente de la red eléctrica por batería. Sí, también es importante lo del que sea open source, creo yo, por lo que dijimos antes, ¿no? Que todo en Venezuela puede ser censurable, controlable. Al final, todo lo que nosotros usamos de comunicación pasa por un cable, que es el que controla el gobierno, ¿no? Que el cable de Internet que entra al país, ese lo controla el gobierno, ¿no? Entonces, en el tema del cloud source, así como controlan las comunicaciones, también leen las conversaciones, las redes de las comunicaciones que tenemos en WhatsApp, a través de unos patrones, ellos leen lo que nosotros hablamos para vendernos publicidad. Y en el caso de Google, cuando escribes en Gmail, ya a varias gente le habrá parecido que tienes que darle a aceptar sí o sí, porque ellos van a leerte los mensajes, ¿no? Para poder, no sé lo que hacen, ellos hacen muchas cosas con nuestros datos, pero las conversaciones privadas, ¿no? Digamos que en muchos países no nos importa que nos lean las conversaciones de WhatsApp y de Gmail, ¿no? Pero en el caso de Venezuela sí es importante, ¿no? Porque cuando ya el Estado está a ese nivel tan avanzado, como es en el caso de Venezuela, pues tus comunicaciones siempre deberían ser privadas, ¿no? O sea, aunque también deberían serlo cuando usas Gmail, que, bueno, por eso se puede hacer, ¿no? O sea, no escribes sobre Gmail, sino que escribes en local en tu ordenador y lo cifras con PGP y lo envías por Gmail. Puedes seguir usando Gmail y no tienes por qué darle toda la conversación a Google, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela es que también depende tu vida de ellos, ¿no? O sea, las conversaciones que tú tienes en WhatsApp en Venezuela, muy probablemente las está leyendo el gobierno. ¿Qué pasa? Que WhatsApp dice que las comunicaciones son cifradas de punto a punto, pero ¿cómo podemos saberlo si es de código cerrado? No sabemos si es cifrado de punto a punto. Y lo mismo sucede con Goutena. Goutena dice que las comunicaciones están cifradas de usuario a usuario, pero no podemos saberlo porque es de código cerrado. Ellos te piden geolocalización y no sabemos por qué, porque como es de código cerrado, ellos pueden decirnos que es no sé, para ponernos un emoji con la bandera de nuestro país, pero no lo sabemos. Y también te pide acceso a tus contactos, que no sepa que los quiere. O sea, que si no puedes usar las boutenas si no le das acceso a tus contactos, a la geolocalización, y además si confías en que ellos, los mensajes cifrados, de verdad están cifrados, ¿no? Entonces, o ellos dicen que ellos no se conectan a ningún servidor de Goutena, porque ellos no tienen, dicen ellos. Pero no lo sabemos porque es código cerrado. Y en el caso del resto de los países, pues nos da igual, porque lo que vamos a hacer es escalada con la Goutena, ¿no? Pero en Venezuela no. En Venezuela las conversaciones sí te pueden poner en la cárcel, ¿no? O peor. Vale. Y entonces nosotros creemos que sea de código abierto y de open hardware, que tú puedas, o sea, si tú no te fías en los dispositivos que vamos a vender nosotros, tú puedes producir tu propio dispositivo en China con los chips que tú confías y bueno, si eres capaz de ver en la placa qué dispositivos son tuyos y que ningún chino te puso ahí un chip de call home de eso, ¿no? Pues digamos que tienes más, te puedes fiar del open hardware, ¿no? Más que de la closed source y el closed hardware. Y en la parte de Bitcoin Venezuela, ¿cuál es el proceso para liquidar estos Bitcoins a Bolívar? ¿Cómo trabajáis? Lo que puedas explicar. Pues la ayuda humanitaria empezó en diciembre de 2015 y desde entonces ayudábamos a cerca de 400, 600 personas al mes. Un día al mes. Y ahora la situación se ha agravado tanto que ayudamos a dar de comer a más de 1.600 personas al día. Entonces, la cantidad de donaciones que manejamos no ha aumentado tanto como la hiperinflación en Venezuela, ni hemos recibido tantas donaciones como las cosas se han agravado en el país. Entonces, de hecho, esa es la razón por la que cada vez más tenemos que ayudar a más personas, porque la situación en el país cada vez es peor. Y nosotros lo que hacemos es que recibimos donaciones en Bitcoin, Ether, Zcash, Monero, y la gente dona a través de Twitter, las publicaciones que hacemos, en este tipo de entrevistas, pues siempre ponen una dirección para que donen específica para ese post o eso lo que sea, y entonces así se sabe los seguidores quienes han donado a la ayuda humanitaria. Cuántos, por ejemplo, en la Lightning Torch que se estuvo pasando entre la gente hace unos meses, sí. Al final
el receptor final fue Bitcoin Venezuela, no solo de la Lightning Torch en sí, que era una cantidad simbólica y además era el límite que se permitía pagar con la Lightning Network, sino que además recaudaron fondos y nos los donaron a 4 millones de satoshis, ¿no eran? 4 millones de satoshis es el límite que te permite enviar a través de Los canales de Lightning. Y eso es lo que recibiste, digamos. en la antorcha sí. Y Vale. en la campaña que se hizo a través de Tallycoin, se recaudaron 0.41 Bitcoin. Casi medio, muy bien. Exactamente, y eso es lo que nos ha permitido mantenernos hasta ahora. Y hoy, por ejemplo, ayudamos a dar de comer en varios comedores, además de las actividades semanales, que son esas que dice que hemos cocinado 200 almuerzos y los hemos entregado entre hospitales y orfanatos, que es lo que se hace semanalmente. eh, y además de los comedores en los que come diariamente gente, en total ayudamos entre 1.600, 1.800 personas al día a comer. ¿Y vosotros cómo convertís estas donaciones a bolívares? Nosotros usamos esa red de traders que llevan años operando en, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp y eso. Son personas que necesitan bitcoins para sus clientes y nosotros necesitamos bolívares. Entonces nos dan un precio un poco más, no tan, con tanto premium, precisamente porque les pagamos con bitcoin, entonces así ellos no tienen que operar en fiat y además nos los dan en esos precios porque hacemos la ayuda humanitaria y normalmente son todos venezolanos. Entonces, como que quieren aportar y la comisión que se llevan ellos, que suele ser de un 2 o un 2, eso de Bitstamp más 2 o Coinbase Pro más 1,5, cosas de esas, pues normalmente no nos los cobran. Pero al final el precio que se aplica es hasta de un 14%, porque la moneda local se devalúa muy rápidamente, entonces nosotros tenemos esa suerte de que pues, pagamos máximo un 14%, ¿no? Pero hay gente que paga más. Hay gente que paga, por ejemplo, en Chapo, habían así como local bitcoins, que hay los tellers o cajeros, ¿no? Que son los que te aceptan la moneda, de un 30% de comisión. Wow. Estamos hablando de que hay gente que ha pagado hasta un 30% para convertir su moneda local a bitcoins. Esto es lo que en Zimbabue se hablaba cuando estábamos en el rally de 2017 y a lo mejor Bitcoin estaba en $8.000 en todo el mundo occidental. En Zimbabue estaban pagando 12.000 por Claro, Bitcoin. eso es lo que la gente no suele, o sea, lo ven como sí. Y entonces, de hecho, en esos rallies la gente te contacta, ¿no? Dice, yo veo que en Venezuela el Bitcoin está en $11.000, pero en Coinbase está en $8.000. ¿Puedo comprarlos en Coinbase, enviarlos a Venezuela, ganar $12.000 y luego sacarlos? Y digo, no, porque en Venezuela no te van a pagar $12.000, te van a pagar la moneda local, que luego vas a convertir y vas a perder un 14% o un 30%, ¿no? Entonces es como, pero por fuera parece como Que hay arbitraje. que hay arbitraje, pero no hay arbitraje tal, porque aunque tengas la cuenta bancaria en Venezuela, al final esos bolívares, aunque los hayas cobrado con un premium del 14, los vas a terminar perdiendo un 7. Entonces al final tienes un premium del 7, que si luego la moneda que has sacado es un dólar, por ejemplo, y lo quieres volver a convertir a Bitcoin, vas a pagar un 2,5. O sea, al final has perdido dinero, ¿no? O algo así. O has ganado un 2,5 cuando podrías haber comprado en Bitstamp y vendido en Coinbase y habrías ganado un 2,5, que es lo mismo, ¿no? Entonces, existe demasiadas capas, ¿no? En ese caso. Entonces, nosotros usamos eso, usamos los traders y a esas personas que hacen remesas, que llevan muchos años de confianza, que operan ahora, por ejemplo, en Local Bitcoin, ese tipo de sitios, Local Ethereum, ahí, y intentamos en todo lo posible pagar siempre en Bitcoin. Pero aquellas personas que no los aceptan o fundaciones que lo que tienen es una cuenta bancaria, lo que tú le donas y ya está. Por ejemplo, para comprar la pasta tenemos que hacer la transferencia a una fábrica de pasta, ellos no van a aceptar los Bitcoin. Pero siempre se intenta meterle la cuña del Bitcoin, ¿no? ¿No? ¿Aceptas Bitcoin, no? Ah, no, bueno, ya te preguntaré dentro de unos meses a ver si vas a aceptar Bitcoin. Y así empezamos, ¿no? Y entonces al final, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con un donante privado, que este es un donante que destina dinero solo a una causa en concreto, por las razones que sea, y por ejemplo, ayudamos a reconstruir una granja.
Y entonces, maquinarias, una de las cosas que compramos, pues yo busqué, una persona me pasó las ofertas que había, que él consiguió personalmente buscándolas por el país, y, Ujú, y yo estuve viendo las ofertas, de la más barata a la más cara, ¿no? ujú, Entonces, llegué a la más cara y dije, pues esta no, porque es muy cara, vamos a la barata, que la barata, bueno, se paga en bolívares o se paga en dólares, no pasa nada. Cuando volví a la cara, porque las otras no estaban disponibles al final, porque estaban tan baratas que se habían vendido, en la cara ya decía, no solo aceptamos dólares, también Bitcoin. Y yo dije, mira, al final era esta la que tenemos que comprar, ¿no? O sí. sea, nos hemos ahorrado un 14%, entonces técnicamente no es tan cara, ¿no? Porque lo hemos pagado con Bitcoin y ha sido un Ujú. pago directo en Bitcoin. Y al final esa persona ha aceptado Bitcoin. O sea, al final hemos ganado a una persona más que usa Bitcoin, ¿no? Y cosas así, ¿no? Gente que nos ha, pues al final, si ves, hicimos un pozo de agua, por ejemplo, y aprovechamos, y como era para un comedor donde van a comer solo niños, pues aprovechamos y le dimos una clase de Bitcoin a los niños, ¿no? Ujú. Y los niños más o menos entendieron, hicieron lo que pudieron, pero al final nos los agradecieron de esa forma, ¿no? De gracias Bitcoin, ¿no? Eso es lo que entendían esos niños, y ahí has hecho una parte de educación que ha venido de una ayuda voluntaria de las donaciones a Bitcoin Venezuela y a la ayuda humanitaria, ¿no? Cuando en la propaganda que hace el gobierno de su engendro Petro, son todas, parecería, ¿no? Que es bueno para Bitcoin, que cualquier publicidad es buena, ¿no? Pero no es tan buena cuando ya asocias que, mira, se parece al Bitcoin. Entonces, si esto es del gobierno y el Bitcoin se le parece, los dos me parecen malos, ¿no? Que es lo Claro. que la gente al final termina entendiendo de la propaganda del gobierno, ¿no? Dice, mira, el gobierno ahora entró en el programa Patria, que viene siendo como el sistema de puntaje chino, ¿no? En el que te dicen si eres buen ciudadano o mal ciudadano, ¿no? Sí. Entonces en Venezuela sucede lo mismo, ¿no? Se resulta que tienes un hijo, toma patria, toma eh, estos 6.000 bolívares que te va a servir para comprar nada, pero bueno, aquí los tienes, ¿no? Entonces, bueno, que te has portado mal porque no tienes carne patria, pues no puedes echar gasolina. Así funciona el sistema chino, que al final es el que ha montado ZT en Venezuela, ¿no? En el sistema patria. Y ahora entra en el sistema patria y te viene pensión, cartola por ser del partido. Entonces cobras 3.000 de aquí, 6.000 de aquí, bono porque es Navidad también. Entonces, y al final uno de los bonos se llama ahorro, no sé cómo le llamarán, de la suprema felicidad o algo así, y compras petros, ¿no? Con ellos. O sea, tú lo que habías cobrado en los otros, en vez de comprar comida, pues terminas comprando petros, ¿no? Entonces, claro, ellos ven petros y ven que al lado está Dash y al lado está Bitcoin. Entonces ellos dirán, estos vienen siendo igual de malos, ¿no? Qué mal, qué mal. De hecho, te quería preguntar por esto, a ver si ayudaba o no el hecho de que tuviera, diría que el petro es la primera divisa nacional, ¿no? De criptomoneda nacional, perdón, eh, que ha existido, si no me equivoco. Y Que podría, se ha prometido, porque existido todavía no existe. básicamente, no se sabe, ¿no? Si es una base de datos y ya, o porque se utiliza o no se utiliza. ¿Cómo está esto? Bueno, ellos intentan imponerle a los bancos que se utilice, pero todavía no se utiliza, ¿no? O sea, el hecho de que tú ahora, algunos bancos estén obligados a mostrarte tu saldo en Petro, Hmm, no quiere decir que se utilice, ¿no? Igual que si yo te claro. digo que te muestro tu saldo en dólares, no estás usando dólares, ¿no? Mm, Un saldo allí. Y luego el sistema Patria, que es el que se suponía que iba con una aplicación que al final Google baneó de la tienda de Google, eh, ibas a poder enviar petros con esa aplicación. Nunca ha salido, o sea, la baneó Google y yo no veo que se lo estén instalando a la gente en sus teléfonos, igual como si les están quitando sus pensiones y se las convierten a petro, pues no veo que les estén instalando a nadie las aplicaciones, ¿no? O sea, yo no veo la misión, trae tu smartphone y que no te roben por el camino para poder instalarte la aplicación, o sea, no, nada de eso, ¿no? O sea, nadie está promoviendo el petro, ¿no? O sea, yo creo que era más una como, campaña. como lo de imprimir el dinero en efectivo, es una campaña de humo, que en Venezuela, de distracción, en Venezuela se llama pote de humo. O sea, tú en Venezuela te echan un pote de humo y la gente se pone a ver el pote de humo y se olvida de que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo mismo, ¿no? Ellos siempre están buscando algo
para mantener la distracción de la gente, para poder seguir haciendo lo que están haciendo, que es robando y extrayendo el oro, el coltán, el petróleo, destruyendo las cosas, prohibiendo las importaciones. Entonces, si tú tienes que mantener a la gente ocupada, te aprovechas de tantos, ¿cómo se llama? Influencers, que pues tú le filtras algo aquí a uno de ellos, entonces todos ellos empiezan a hablar de ese tema, entonces todos los seguidores que estamos hablando de que son millones de personas se ponen a hablar del tema del petro, entonces tienes un montón de gente distraída, pendiente de lo que dice el país, pendiente de lo que dice el gobierno, entonces están todo el tiempo ocupados en ese tipo de temas y se olvidan de que les están extrayendo a 2 millones por ciento al año sus ahorros que les acaban de pagar, ¿no? O sea, te lo acaban de pagar y ya te lo estoy quitando. Pero como Sí. estás pensando en el petro, que no los tienes ni existe, pero estás pensando en eso, ¿no? Es alucinante que se pueda llegar a una situación así en un país tan próspero y con tanta riqueza como es Venezuela en recursos naturales, pues que estemos hablando de todas estas situaciones. Ya para cerrar, porque el tema podría dar para 5 podcasts, y volviendo al tema del pod, ¿no? Que es el emisionismo, porque al final todas estas situaciones de las que hemos hablado hoy, pues son el resultado de una política de emisión que se ha ido de las manos, e incluso tú lo has dicho, a mí me ha gustado mucho tu respuesta cuando te he preguntado sobre la inflación de España y has dicho, para mí es todo lo mismo, al final es la sustracción de riqueza del ahorrador, del trabajador, para dársela a los bancos, porque al final esta moneda que se emite, pues primero se la dan a los bancos y los bancos deciden qué hacen con ellas. Entonces, ¿crees que con lo vivido en Venezuela como caso más extremo, crees que en el futuro las economías a nivel mundial tenderán a algún tipo o sea, volverán hacia atrás al final, algún tipo de dinero duro como Bitcoin o como era antes el patrón oro? Pues no sé si eso tiene que venir de los gobiernos, no lo creo, ¿no? Porque precisamente lo del emisionismo, la inflación, imprimir moneda, el petro, que eso no sé si lo has leído o lo has escuchado, el petro simplemente es un bolívar más bonito. O sea, Ujú. más bonito simplemente porque lo puedes llevar en el móvil, ¿no? No como el bolívar que está en los bancos, supuestamente, ¿no? Entonces pero para el gobierno, ¿qué es el petro? El petro es otra forma de emitir más moneda. O sea, si yo imprimo bolívares y genera inflación y cada vez que lo imprimo todo el mundo está pendiente, pues mejor imprimo petros que prácticamente nadie sabe dónde están, no los pueden ver, no puedes comprobarlo porque la base de datos es una base de datos, está cerrada, permisionada, de pronto dicen que hay una blockchain, pero tú no sabes de verdad si por debajo han impreso más o no han impreso más, que es una de las cosas que, por ejemplo, se le critica también, por ejemplo, a las monedas privadas, pero ellas se usa sound en una forma de verificación, Ujú. zero proof knowledge o lo que sea, pero bueno, en el petro no hay nada de eso, ¿no? Tú no sabes de verdad, no puedes comprobar de verdad cuántos hay, ¿no? Entonces, al final, si tú estás pagando parte de las cosas a las empresas en petro y esas empresas ahora tienen petros, también estás imprimiendo petros. O sea, Claro. a menos que de verdad haya una cantidad que tú hayas emitido alguna vez y ahora estés pagando con ella y no estés creando más, que no lo sabemos porque Ujú. es cerrado, lo mismo de antes, código cerrado. Eh, Tú puedes imprimir bolívares por un lado y petros por el otro, igual que como también imprimes bonos en el sistema patria, pero no cuenta para los bolívares. Entonces, al final estás creando más masa monetaria. Estás creando, cuando tú emites un pagaré o algo, y también es del gobierno, es más masa monetaria. Son sistemas de pago, que en este caso el bolívar es uno, el petro es otro, y los bonos son otros, y todas esas cosas. O sea, lo que estás creando es más dinero, pero que al final, como está en cuentas distintas, no los puedes sumar, ¿no? Entonces no sabes que al final hay más hiperinflación de la que ya hay, ¿no? Entonces, con esto que dices y que has dicho al principio de que no crees que este cambio venga de los gobiernos, ¿tú eres de los que cree que estamos a las puertas de ver la separación del estado del dinero, o sea, del estado de los bancos? Bueno, Si Bitcoin sigue como está ahora, o sea, no te digo si Bitcoin
es un completo éxito, ¿no? Si sigue como está ahora creciendo a la velocidad que crece, ¿Mm? al final la separación del Estado del dinero vendrá de la gente. La gente que quiera usar Bitcoin de forma voluntaria lo acepte. Entonces, yo no creo que venga del gobierno. O sea, si tenemos que esperar que el gobierno imponga un patrón oro, que al final es un patrón, por tanto el oro lo tienen ellos, no, a mí no, eso no me sirve, ¿no? De hecho, el sistema de ahorro del sistema de petro y de oro los lleva el gobierno, pero no te entrega oro, ¿no? A pesar de que lo estuvieron anunciando como tal, como un sistema de ahorro de la patria para la máxima felicidad, en realidad no te entregan lingotes de oro, que tampoco me fiaría yo de un lingote de oro que me entregue el gobierno, ¿no? Tendría que partirlo a la mitad para ver si tiene tungsteno dentro, ¿no? Sí. Pero al final te entregan es un papel. O sea, patrón oro en Venezuela, pues ya lo hay, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve el patrón oro si el custodio del oro, que tú vas a ver si el oro está allí, es el mismo gobierno, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no confío en que los gobiernos hagan eso. Yo sí creo que entre ellos tendrán una especie de pelea que les llevará a usar una moneda respaldo u otra, como el yuan chino, como es el caso de Venezuela. Ahora está con el yuan chino en muchos de los pagos que hace desde PDVSA, como la moneda rusa eh, y el euro, ¿no? Por ejemplo, porque ahora está baneado del sistema bancario estadounidense, pero entonces se usa el euro, ¿no? Entonces, lo que va a haber es una especie de pelea entre los gobiernos, pero yo creo que ahí la gente no va a ver ningún beneficio porque no va a haber una moneda respaldada en nada, ¿no? Ahí al final lo que va a haber es lo mismo y la gente cobrará, e incluso cuando, imagínate que el euro ahora pasa a ser, hay un euro oro, ¿no? Que sí está respaldado por oro y este sí tiene un valor de oro que no puede cobrar porque desde los años 30 era, ¿no? No se pueden cobrar esas monedas respaldadas en oro y en los años 70 ya ni siquiera estaban respaldadas en oro. Entonces, imagínate que sí, hay un euro oro, dudo, pero muchísimo que le vayan a pagar a sus funcionarios públicos y mucho menos a las empresas para que luego las empresas le paguen a sus empleados en euro oro. Les pagarán, al igual que no se diferencia mucho el gobierno cubano del venezolano y el de Europa, les pagarán con CUC, o sea, perdón, con pesos. O sea, les pagarán con la moneda que no es convertible a oro. Estoy segurísimo de que eso lo van a hacer, porque la moneda que sí es convertible a oro, entre comillas, la usarán entre los países, entre los gobiernos. Entonces, yo desconfío mucho de que venga de allí. Yo sí tengo la confianza, y por eso uso Bitcoin, de que la gente se terminará dando cuenta de que, aunque me están obligando a usar a través del curso forzoso la moneda del Bolívar o el euro en España, que también es de curso forzoso, lo que pasa que no es de curso único, ¿no? O sea, también No es puedes usar. exclusivo. ¿Cómo? No es exclusivo. No es exclusivo exactamente, pero sí es curso forzoso, estás obligado a aceptar euros. En España no te puedes negar. Tú puedes aceptar permuta, papas y lo que te dé la gana, pero los euros no te puedes negar a usar. Entonces, igual que en Venezuela. Entonces, en ese caso, eh, como tendrás que usarlo porque los impuestos se pagan en eso y algunas cosas pues tendrás que aceptarlo cuando la gente te lo ofrezca, pero que la gente se dé cuenta de que también pueden usar los bitcoins, ¿no? Y preferiblemente usarán los bitcoins. Y aun aunque no quieran mantener Bitcoin por su volatilidad, pero que lo usen como un puente entre una moneda y otra, y lo usen para viajar, y lo usen para hacer donaciones, y lo usen para pagar a un freelancer en otro país, en Filipinas o en Tailandia o en Venezuela, pues me parece que es a lo que iremos. Y eso es lo que yo creo, si Bitcoin se mantiene a la velocidad de adopción y de crecimiento de usuarios a la que va ahora. O sea, ni siquiera si existe un crecimiento exponencial, ¿no? Yo creo que a medida que la gente empiece a ver la utilidad, por una razón o por otra, yo por ejemplo lo veo porque le quita el poder de la moneda centralizada del monopolio de moneda, pero hay gente que lo verá simplemente porque puedo comprar cosas en esta página en concreto y a mí me lo permite Bitcoin, ¿no? Es, es un cambio de paradigma, lo decía Adrián Verde en el último capítulo de esta miniserie, que hemos vivido la división la separación del Estado de la Iglesia,
y que Bitcoin tiene la posibilidad de ser el siguiente salto, ¿no? O la tecnología blockchain, aunque yo soy de los que piensa que Bitcoin por encima de blockchain es el siguiente salto, la separación del Estado del poder sobre el dinero, del poder sobre la divisa. El Estado como gestor, pero no como látigo o con lo que decías antes, ¿no? Es que el Estado no te pueda estar empobreciendo vía emisión de moneda y en casos extremos como en Venezuela, pues que básicamente no te empobrezca, sino que te roba o te deja sin posibilidades. Bueno, en el caso de España también te está robando, porque por eso es la inflación, ¿no? Pero sí sería, tiene eh, gracia que el gobierno de Venezuela, a través de alguno de sus brazos, por ejemplo, saque esa normativa en la que dice que tienes que pagar impuestos en criptomonedas, ¿no? Sabiendo que eso sería una acción completamente voluntaria porque nadie te va a obligar porque el dinero te llega directamente a ti, a tu cartera en tu teléfono y si usas una buena cartera, pues eres el único que lo puede manejar. Una cartera controlada por el usuario como Electrum. En ese caso, ese impuesto sería un voluntario. O sea, tú estarías pagando, o sea, si ya ellos quieren de verdad conseguir de alguna forma que la gente les pague los impuestos en Bitcoin, habrían conseguido que les paguen voluntarios más que impuestos. Y entonces, en ese caso, sería hasta gracioso verlo funcionar así, no sé, sería un oxímoron, ¿no? Sería Sí. súper raro. Y en este caso sería, como tú dices, el Estado estaría como en algunos países creo que podría llegar a funcionar, estaría allí, estaría proveyéndote ese servicio de lo que sea que está haciendo y tú le pagarás desde tu cartera controlada de un usuario si quieres. Y si no, pues votarás, como es la mejor forma que yo creo que hay de votar y la única que vale, con tu cartera o con los pies y te irás. Ya no hay, esas son las únicas dos formas de votación que defendería. Y en ese momento, pues los gobiernos que necesitan vivir de esos voluntarios que la gente les paga, les proveerán de un servicio que de verdad la gente quiera comprar, y la gente quiera vivir. O sea, si a mí Estados Unidos en algún momento pasa a prestar un servicio porque se da cuenta que por la fuerza ya no puede hacerlo más a través de la Federal Reserve, imprimiendo o haciendo lo que hace, de censurar transacciones, de prohibir países. Bueno, la Lightning Torch, nosotros enviamos el pago de la Lightning Torch a Irán y nadie nos los pudo censurar y nadie nos los pudo prohibir. Y Pues de Irán saltó a Palestina, ¿no? Me parece. y a Palestina, exactamente, es verdad. Bueno, no, creo que era de Israel, saltó a Exacto. Palestina, creo. Y entonces, pues ese gobierno en algún futuro, si se hace un poco más libertario, pasará o sea, en grado un poco más libre, un poco más libertario de lo que obviamente no es ahora, pues pasará a ofrecerte un servicio de seguridad, de lo que sea que ellos quieran ofrecer, de transporte público dentro de San Francisco, que por cierto en San Francisco solo estuve una vez y para una vez que me monté en el monorail se paró y nos tuvimos que bajar. O sea, o sea, ese servicio, no sé si era público o privado ese monorail allí, pero funcionar no funcionaba muy bien. Entonces, la gente les pagará de forma voluntaria para vivir en su país, ¿no? Si ellos quieren algún día no desaparecer, tendrán que pasar a proveer al mercado. Es un buen punto para dejarlo. Además que es una idea que llevo escuchando tiempo de el Estado no como obligación, sino como opción, ¿no? Como elección de cada persona en base a sus servicios y un poco, pues igual que las empresas tienen que competir para ser mejores en los servicios que ofrecen, pues digamos que el Estado ahora mismo vive muy cómodo en su posición porque sabe que tú estás obligado a pasar por él, pues que estos estados en esta separación del Estado y el dinero, pues acaben siendo ellos los que te ofrezcan mejores servicios para que te quedes y para que pagues, ¿no? Para que tengas servicios adicionales y que creas y que apuestes por ese Estado. Randy, creo
que vamos a hacer all time high en tiempo en este podcast. Cada vez que esto pasa, siempre pienso que es demasiado y que no va a poderse superar, pero lo hicimos en el último de esta miniserie y ahora lo volvemos a superar. Pero bueno, ha sido un placer. Y para quien nos escuche, no te conozca y quiera un poco pues seguirte y ver lo que haces, ¿dónde lo puede hacer? En Twitter, randybrito.com. Hoy, sorry. En Twitter, @randybrito. El Y .com sale automático ya. sí, también allí. Algún día la actualizaré la página web. Ok, Pero en principio en el Twitter, en BTCVen sí. y en locha_io. Perfecto. También armaremos algún tipo de campaña o de puerta en Talicoin, que lo tengo pendiente de acabar de armar para quien quiera pues aportar a BTC Ben pues en Bitcoin y que pueda ver qué gente está comiendo gracias a esos Bitcoin, pues lo haremos por ahí para también monitorizar un poco qué tal sois de buenos ayudando a través de este podcast. Y nada, lo que siempre os digo, si os ha parecido interesante, pues compartidlo, porque seguramente a alguien de quien os sigue a vosotros, pues también le parecerá interesante y conocerá pues qué es el emisionismo, cómo este puede acabar en inflación, hiperinflación, y cómo Bitcoin es un caso bastante opuesto, si no el más opuesto, al ser un bien escaso y finito, demostrable y comprobable. Randy Brito, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer escucharte. Muchas gracias a ti, es un placer estar aquí. Un saludo, estamos en contacto. Hasta luego.